Todo el día comunicación. Música y palabras. AM 1420. Somos Radio. El 15 de marzo del 2022, en una entrevista televisiva, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y también ex canciller de la administración del gobierno de Alberto Fernández, estamos hablando de Felipe Solá, quien abordó y quedará tal vez como una mueca no grata de un funcionario que toma un avión siendo canciller y baja en otro aeropuerto ya no siéndolo. Tal vez por estas cosas analizamos la política, porque termina mostrando en algunas ocasiones lo más horrendo del comportamiento humano y del destrato hacia otra persona. Eso también lo muestra la política. Pero Felipe Solá hace un poquito más de un año, sobre las internas en el peronismo, en el Frente de Todos, decía estas cositas. Ahora, depende de cómo estén las cosas, va a haber o no internas. Si las cosas están mal, posiblemente no haya internas. Lo cual es un error. Eso es un título, es terrible lo que estás diciendo. No, no es terrible. No, porque estamos mirando un el futuro. escenario complicado. No, si las De cosas grieta, están mal, digo. no va a haber internas, porque va a haber una tendencia a la unidad. Eso es una consecuencia de, digamos, el razonamiento político clásico. Ahora, resulta que el pueblo es muy heterogéneo. Los peronistas, los kirchneristas, o peronistas, o kirchneristas no peronistas, yo creo, a todos les llamo peronistas, no piensan todos igual. Por lo tanto, debe haber interna para engrosar el voto peronista posterior. Debe haber internas porque fortalecen al peronismo en general. ¿Qué nos dice Felipe? Si las cosas están posiblemente mal, haya internas. Eso lo decía hace un año. Y las cosas, para muchas personas, por afuera del peronismo, votantes independientes, consideran, a un año vista, que las cosas no están bien. Entonces tendría que haber internas. Ahora, dentro del Frente de Todos, la facción que más propugnó para decir que las cosas están mal es la que también comunica que no tiene que haber internas. Estamos hablando del kirchnerismo. Estamos hablando de Máximo Kirchner, de la Cámpora, de La Patria es el otro, de Andrés Cuervo Larroque. Todo ese sector del Frente de Todos, durante este último tiempo, después de la caída de las parlamentarias de la administración de Alberto Fernández en esa elección de medio término, que comienza una crisis por haber perdido las elecciones de medio término, las parlamentarias, y que culmina con no sentarse en la banca por parte de los diputados de estos sectores, encabezados por Máximo Kirchner, en el acuerdo que tenía que pasar a ser de facilidades extendidas, dejar de ser stand-by, renegociarlo Martín Guzmán, Fondo Monetario Internacional. Ahí termina de mostrarse esa ruptura y la idea, como decía Felipe Solá, de tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos porque las cosas están mal. Si las cosas están tan mal, los peronistas, los kirchneristas, peronistas, bueno, él termina englobando a todos en el peronismo, deben unirse y esa unidad va a llevar a que no haya internas. Eso hubiese sucedido si las diferentes miradas que tiene la coalición de Frente de Todos hubiesen apoyado a Alberto Fernández, cosa que no pasó. Las cosas están mal, pero no se apoyó a Alberto Fernández en la unidad. Y encima, los que no apoyan a Alberto Fernández en ese pedido de unidad, tampoco se definen para que haya una PASO. Un tanto baladí está la cosa por algunos análisis del kirchnerismo y dirigentes que se enrolan en la figura de Máximo Kirchner. Que va próximamente, hubo una reunión de la conducción del PJ de la provincia en el día de ayer, y va a haber una marcha que están coordinándola para el próximo 13 de abril en apoyo a no queremos que proscriban a Cristina, o en apoyo a Cristina Decinos en la tercera, que vas a ir de presidenta, porque ya hay dos que nos vienen diciendo que no voy de presidenta ni de precandidata a presidenta. Una vez lo dijo 2 veces, manifestaciones para ver si la tercera no es la vencida,
sería básicamente. Se podría enrolar como la tercera no es la vencida. Nos va a decir que se va a presentar como precandidata a presidenta. Poca sustancia en este tiempo del análisis de ese sector en cuanto a la realidad del Frente de Todos. Quería recordarlo nada más. Me espían, Martín, me espían. Pero si vos no estás segmentado, vos vivís en Almagro. No es ni por la luz, no es por el gas. Me siento espiado, Martín, ¿no escuchás? Ni mandé a espiar ni a nadie en mi gobierno. ¿No escuchás? ¿No estás escuchando? No, otra vez no me lo haces. No es un cuentito, me están cambiando dentro de mi mente mis sueños colectivistas por sueños individualistas. Agustina, ¿Qué haces, Martín? Estoy en el súper tratando de agarrar algún precio cuidado. ¿Qué sucede? a Marcelo le cambiaron los sueños. No, para eso que lo hablé con Andrés. Yo, yeah. ¿Qué haces? Esta semana hablamos de Senegal. Se metieron en mi mente, me cambiaron los sueños. Si te pasa eso, tengo que comunicarme con el Supremo. Yo no veo un plan. Es difícil evaluar a un ministro que no tiene un plan. Yo no veo un rumbo. Lo más grave de todo es que no veo un rumbo, no veo un plan económico que nos haga volver a crecer. ¿Pero de qué plan me habla este señor? Si los tengo adentro de mi psiquis. Para mí tendrías que dirigirte a una profesional. Estoy recibiendo muchas consultas sobre este tema. ¿Usted quiere volver a tener sueños colectivos? ¿Usted no querrá volver a ser feliz? Me pasa esto, doctora. ¿No escucha? ¿No escucha? Si un tipo tiene una fortuna enorme, a ese tipo deberían pasearlo en andas como el héroe de la sociedad. La intervención del Estado condena a la muerte. ¿Y si no vuelvo más a tener lindos sueños? A ver, espere. Acá tengo un caso de una señora que se comunicó con nuestro máximo referente. Le he pedido a Alberto Fernández. Doctora, ¿le digo algo? Al final esta persona no me tomó el té. Aquí comienza Pasó a Valores, el instante previo a pensar que lo habías dejado ahí. Vamos a escuchar a una persona que se está preparando para pasarla mal. Se llama Horacio Rodríguez Larreta. ¿Y por qué digo que se está preparando para pasarla mal? Porque todos sabemos que Mauricio Macri, después capaz si tengo algún minutito, vamos a hablar de lo que sucedió con su renuncia, con su renunciamiento, con el dolor que le produjo a los argentinos. No me quiero enroscar con eso, pero quiero volver a Horacio Rodríguez Larreta y el expresidente Mauricio Macri sabemos que va a apoyar a Patricia Bullrich. Por eso digo que se está preparando para pasarla mal. Ya en Capital se lo están haciendo notar. Con la bajada de Manuel Ferrario, con la próxima bajada de Soledad Acuña. Y no sé cuál va a ser el orden de alternancia, pero el próximo tal vez es Fernán Quirós. No sé si va Acuña Quirós o la doble punta es Quirós Acuña, no importa. Pero todo se dirige hacia el sendero de Jorge Macri, el hombre de las costas bonaerenses que quiere ser jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que también tiene costas, podría decir, Jorge Macri. El Río de la Plata no termina en Vicente López, ojito, están diciendo sus equipos de campaña. Horacio Rodríguez Larreta en la semana fue entrevistado por el periodista Carlos Pagni y escuchamos sobre su plan integral, porque él trabaja y trabaja. O sea, lo que tenemos que trazar es un plan integral. No hay una medida, no es un parche, no es una variable. Hoy la Argentina tiene una gran oportunidad porque el mundo necesita nuestros productos, ¿no? Como consecuencia de una situación triste que es la guerra, el mundo necesita alimentos. Como hace 100 años éramos el granero del mundo. El mundo necesita el litio que tenemos en el norte, ¿no? Lo mencionabas en la agenda esa de la reunión con Biden. Claro. El mundo necesita la energía que tenemos en Vaca Muerta. Hoy Vaca Muerta teníamos un déficit de $5.000 millones. En 3 años puede haber superávit de $5.000 millones. O sea, hay que mostrarle a la gente la película entera. Igual John Wick es media larga. Digo, por la película entera, así que...
Está bien, quieren ir, está genial, pero son casi 3 horas. Lo de la película entera, en realidad, el que expresa la película entera no me termina de contar el final, porque el final, ¿cuál es, Horacio Rodríguez Larreta? ¿Cuál va a ser la preponderancia que va a tener ese plan integral en tanto la disposición y el armado de tu Estado para distribuir la riqueza que genera ese Estado? El mundo necesita alimentos. Perfecto, todos estamos de acuerdo. Ahora, ¿esos alimentos van a ser productos elaborados por empresas argentinas o va a ser materia prima? Y me está llevando a un modelo agroexportador reprimarizante de la economía, que lo único que va a terminar haciendo es generar sectores que ya tienen extremado poder en la economía y el manejo diario de las divisas y variables económicas en nuestro país, otorgarles mayor peso. Es volver de nuevo a la quita de retenciones en medio de los yuyales del presidente Mauricio Macri a los pocos días de asumir. Es volver a poner como ministro de Agricultura de la Nación al presidente de la Sociedad Rural Futura. Ese es el modelo, porque el mundo necesita alimentos, claro. Ahora, ¿esos alimentos van a ser elaborados por la Argentina y después exportados al mundo? ¿O va a ser directamente un buque que saldrá de algún puerto de la República Argentina con girasol, con maíz, con soja? Continúa Horacio Rodríguez Larreta en esta idea que yo pido a gritos que en ese plan integral pueda exponer. Pero claro, el problema es que la entrevista fue hecha por un periodista que apoya más al sector privado que al Estado. Y él quiere quedarse con cierta tranquilidad, Carlos Pagni, y decir, ¿pero nos va a sacar el Estado el pie de la cabeza al privado? ¿Y qué responde Horacio Rodríguez Larreta? ¿Sabés qué se necesita, Carlos? Un plan de desarrollo. Vamos a hacer un plan de desarrollo en la Argentina, vamos a definir los sectores que ya te mencioné que hay que potenciar. Hay que estudiar. Eso no es que el Estado me vuelve a poner la pata encima. No, al revés, que el Estado me libera, me saca la pata de encima para poder explotar al mango la venta de litio, la exportación de energía, de granos, de alimentos elaborados. De vuelta, el mundo nos necesita. Hoy tenemos esa oportunidad, pero no caigamos en facilismos. Dame tu mano, Andrés. Así está. Que se escuche ruido en el micrófono. El mundo nos necesita. Repetilo. El mundo nos necesita. Dame tu mano, José, la otra. No suena. Decilo. El mundo nos necesita. Vamos de nuevo. Pasa que yo soy derecho. Estamos mal con el sonido, pero sí. Bueno. Ahí está. El mundo nos necesita, chicos. Y nosotros somos argentinos. No nos olvidemos. Vamos, Messi. No nos olvidemos de eso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Horacio Rodríguez Larreta y que tranquiliza a media nación más, para no decir todo? No, somos diplomáticos. Quieren que el Estado le saque el pie de la cabeza. Ahora, que el Estado le saque el pie de la cabeza a estos sectores que recién estábamos tratando de describir, significa que en el plan integral de Horacio Rodríguez Larreta no hay una YPF litio que regule el mercado y la producción del litio que tiene Argentina para poder exportar. No. Va a venir Juan Carlos Litio and Company. O Chinchuan Company Limited. Lo mismo pasaría con el gas natural licuado, con el petróleo de Vaca Muerta y, en definitiva, con las riquezas que no se distribuirían hacia el pueblo argentino, que está padeciendo niveles de pobreza que tocan el 40%, sino más bien engrosan las arcas del sector privado, que lo hace cada vez más oligopólico, con más presión hacia los gobiernos, hacia las administraciones, que terminan haciendo una sociedad argentina desigual, no igualitaria. ¿Quién es el que puede llegar a ser una sociedad argentina más igualitaria? El Estado Nacional. El Estado Nacional es el que tendría que poner a YPF como regulador de las ganancias de petróleo y de gas en Vaca Muerta, a poner una empresa testigo también en lo que tiene que ver con el litio. Era Vicentín, Alberto. Era Vicentín. Pero dijiste la palabra nefasta, exprópiese. Y después no se bancó el exprópiese. Y ahí terminó Vicentín.
que también hubiese servido para regular el mercado de alimentos, de granos, y empezar a generar algo que tiene que ver con no materia prima, el packaging del fideo, el packaging del arroz, y vamos para afuera, meterle mayor presión a la ley de góndola. ¿Por qué yo tengo que en la góndola encontrarme con 3 pan lactal cuando puedo encontrarme con 10? En relación a esto, y es verdad lo que dice Horacio Rodríguez Larreta, porque en eso le pega, en la mirada de la realidad, que no es de poco Estado, porque en definitiva el plan integral, lo que quiero tratar de explicar es que para Larreta ese plan integral es poco Estado. Te voy a dar muchas facilidades a vos, sector privado, poco Estado, poca distribución de la riqueza, achico el Estado. Eso es lo que se va a conversar en este año. Y el presidente Alberto Fernández comenzó a dialogarlo con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y decía esto. Si suena parecido, disculpen, fue en la misma semana las 2 entrevistas. Aprovechar la posibilidad que el mundo nos da en este tiempo. Un mundo que necesita alimentos, necesita energía y necesita de muchos minerales críticos. Y la Argentina y Estados Unidos tienen las dos cosas. Somos grandes productores de alimentos, somos grandes proveedores de gas y el caso argentino es el gran proveedor de litio para los Estados Unidos. El primer importador de litio de Argentina es precisamente Estados Unidos. Así que venimos hablando de ese tema hacía mucho tiempo y bueno, concretamos esta reunión con los equipos. Alberto Fernández es el vice de Lustó que va a competir con Jorge Macri, es funcionario Juntos por el Cambio, Alberto Fernández. Alberto Fernández no es el vice de... ¿No? Estás equivocado, me parece. ¿La fórmula para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es Martín Lustó, Alberto Fernández? No. Contra Jorge Macri y me imagino que una señora. Porque 2 errores no van a cometer. No es. No. Entonces, ¿cómo es? Porque el plan integral creo que ya estaba expresado. Le gusta repetir a este señor que escuchamos recién, que casualmente es el presidente de la Nación. ¿Le gusta repetir o el plan integral ya está en marcha, José? No. Porque es más o menos lo mismo. Claro. En relación a estas cuestiones, y más referido a la reunión de Joe Biden, a todo esto, Horacio Rodríguez Larreta viste que él estaba viendo que la bomba explotaba, después que la gente se va de vacaciones y a las 6-7 días decide, los precios se volaron, me tengo que volver. Y bueno, la idea de las vacaciones planificadas queda trunca. Bueno, ahora está viendo angustia y energía a la vez. Tendría que aclarar Horacio Rodríguez Larreta hasta qué hora ve angustia y a qué hora ve energía. O en qué barrios ve angustia, en qué barrios ve energía. Yo podría decirle, en los barrios del sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ve angustia. En los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del norte se ve energía. En las provincias del norte de la República Argentina, después de las políticas del expresidente Mauricio Macri, se vio angustia. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en algunos lugares de la República Argentina que tienen que ver con el sector vinculado a la agroexportación, se ve energía. ¿Qué decía el presidente Alberto Fernández después de esa reunión con Biden? Bueno, hablaron de sequía, 15.000 a 20.000 millones de dólares que pueden no ingresar, que es un problemón. 5.000 a 7.000 millones de dólares que no entrarían para las reservas, significa esto. Y hay algo muy importante que le tira un guiño a sus pares en el gobierno y en esa lucha discursiva que tienen con Máximo Kirchner, porque hace un tiempo, la semana pasada, cuando fueron cuando la Cámpora se presenta en el recordatorio del 24 de marzo de 1976, Máximo Kirchner da un reportaje a un par de periodistas afines a
a su ideología y a su pensamiento, y ahí dice que, bueno, cómo se podría haber llegado a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cuando el país estaba inmerso en una realidad en donde el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia subió el precio de la energía, el precio de los alimentos, cómo no nos dimos cuenta de firmar ese acuerdo en medio de ese contexto extremadamente volátil que vivía la economía global. Alberto Fernández aclara que el acuerdo que firmó el ex ministro de Economía Martín Guzmán durante la administración del presidente Alberto Fernández tiene que ver con una cláusula que expresamente dice: si las condiciones objetivas del momento en que se firma el acuerdo se alteran por circunstancias atribuibles a cuestiones que tienen que ver con la economía global, y eso le pega a la economía argentina, el programa puede ser revisado. Y eso es lo que ya sucedió con la cuestión de reservas, cuando fue el precio de la energía, que las revisiones del Fondo Monetario Internacional se mostraron un poco más abiertas a no ser tan férreos como el primigenio acuerdo. Eso también sirvió en ese momento para evitar un waiver, un perdón por parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué decía Alberto Fernández en cuanto al litio, en cuanto al plan integral? Escuchémoslo. No se trata de regalar el litio, se trata de que, y hoy lo hablé con el presidente Biden, yo lo que aspiro es que el litio que se saca de Argentina se convierta en baterías y exportemos baterías. Que eso nos permite generar más empleo y generar mucho más divisas, porque es mucho más caro comprar una batería de litio producida en Argentina que comprar el litio bruto. A todo esto, el Frente de Todos, algunos prepara la PASO, otros están tratando de ver si Cristina en la tercera es la vencida y dice que va a precandidatearse a presidenta de este país por la coalición del Frente de Todos. Algunos piensan que tienen que volver de nuevo la lógica del dedo y que es mejor en una mesa los dirigentes preponderantes de la coalición llevar una fórmula, cosa que estamos, quien les habla y creo que mi compañero de trabajo, totalmente en contra de que suceda eso. Propugnamos la PASO, propugnamos la interna y las semanas van pasando, pero ya llega junio, y ya no digo que estamos en terreno de definiciones, pero los planes integrales, en definitiva, son más Estado o menos Estado. El Frente de Todos consideramos que podría ir a esa circunstancia de mayor Estado si previamente, dentro de su coalición, decide ir a una interna. Y en esa interna saber quién puede liderar ese proyecto, porque en definitiva es el proyecto. O el Frente de Todos sabe que solamente ese proyecto lo puede encarnar Cristina Fernández estando al frente y liderándolo. Tan poca inventiva hay en el Frente de Todos que tiene que ser Cristina Fernández o nadie. Si lo importante es el proyecto. Si lo importante es el proyecto, no son los nombres. Definan los nombres en una PASO. Porque ese plan integral de mayor Estado se contrapone con la idea de Horacio Rodríguez Larreta, que le asegura a los sectores privados que de ganar, antes teniendo que haber vencido a Patricia Bullrich en una interna, su plan de gobierno requeriría de un Estado que no moleste al privado. Pero los dos más o menos están con el plan integral y esta semana decían esto. O sea, lo que tenemos que trazar es un plan integral. No hay una medida, no es un parche, no es una variable. Hoy la Argentina tiene una gran oportunidad porque el mundo necesita nuestros productos, ¿no? Como consecuencia de una situación triste que es la guerra, el mundo necesita alimentos. Como hace 100 años éramos el granero del mundo. El mundo necesita el litio que tenemos en el norte, ¿no? Lo mencionabas en la agenda esa de la reunión con Biden. El mundo necesita la energía que tenemos en Vaca Muerta. Hoy Vaca Muerta teníamos un déficit de $5.000 millones. En 3 años puede haber superávit de $5.000 millones. O sea, hay que mostrarle a la gente la película entera. Aprovechar la posibilidad que el mundo nos da en este tiempo. Un mundo que necesita alimentos,
necesita energía y necesita de muchos minerales críticos. Y la Argentina y Estados Unidos tienen las dos cosas. Somos grandes productores de alimentos, somos grandes proveedores de gas, y el caso argentino es el gran proveedor de litio para los Estados Unidos. El primer importador de litio de Argentina es precisamente Estados Unidos. Así que venimos hablando de ese tema hacía mucho tiempo. Y mucho tiempo. Concretamos esta reunión con los equipos. ¿No querés esta repe? Tengo repe a Montiel. Sí. Es una figurita repe. ¿La querés? Sí, bueno. Me la manda Horacio. Vos tenés la Alberto, ¿no? La repe. Sí. Bueno. Te la cambio. ¿Cómo hacen? Estaba pensando otro día, José, capaz me podés ayudar en este pensamiento. ¿Cómo haces para, y si le pones trabajo, a las relaciones que siempre tienen que ser con un saludo, pero no solamente un saludo, sino una oración, una frase breve, que no va más allá de eso, porque es el encargado del edificio, porque es una persona a la cual vos vas a un negocio todos los días, pero que no va más allá de contame tal cosa? Entonces, lo que quería tratar de preguntarles es si ponen empeño en la originalidad de la frase que emanan, o es todo el tiempo, hoy me parece que va a llover. No. Yo intento, por lo menos. O hablar de qué mal que está San Lorenzo, por ejemplo. Y te vas. O sea, ¿qué es eso? O sea, es mantener una relación con otra persona en donde es una frase y te vas, porque no hay mucho más que eso. Hay personas que nos cruzamos en donde sabemos que no va a ser más que eso. ¿Le ponen empeño a esa frase o directamente deciden después de un tiempo decir hola? No, yo la pienso, trato de pensar. Nunca. ¿Y cómo haces? Hola, buen día. Está bien. Eso te va a llevar a terminar solo en el planeta. Puede ser. Pero lo admite, que es lo más Ya importante. lo estuviste analizando. Claro. Porque yo intento ponerle como una especie de creatividad también. Porque no puedo decirle todo el tiempo fútbol, el clima. Entonces tal vez digo, no sé, ¿viste? Se enfermó el Papa. Sí, claro. Ahí ya abrís una puerta jodida. Actualidad. Lo que pasa que la puerta jodida no me parece que es la que vos decís. Me parece que la puerta jodida es que tal vez terminás tirando frase a frase en esa oración de ese encuentro breve una solidificación de amistad futuro. Porque el otro te va a pedir más frases. En algún momento te va a pedir un diálogo. Va a golpear la puerta del diálogo. Y vos estás con la lógica de frase nada más. Esa es la jodida. Si quiera solidificar la relación. Claro, pero por ejemplo, yo antes de llegar a mi departamento me topo 3 encargados. De ahí viene esto que estoy pensando. Claro. Yo me topo 3 encargados. Nunca hubiese saludado a ninguno directamente. Pero los veo todos los días. Porque en algún horario entro, salgo y lo veo. Entonces tengo encargado 1, encargado 2 y casi en la esquina el encargado 3. Exacto. Y sé que me van a saludar los 3. Y yo decidí saludarlos cuando empecé a vivir en el lugar donde vivo. Y me hace muy bien como ser humano. Perfecto. Llevar adelante esa acción. Ahora, hay veces que tengo que salir de casa y tirar 3 frases cortas antes de llegar a Rivadavia. Pues es un... Complicado. Y me hace bien eso como ser humano. Podés convocar un discurso directamente. O no, vos me apoyás en esa, ¿no, Andrés? ¿Cuántos 100%. Encargados te topas vos? Ponele 2. El de mi edificio. Sí, y otro más. Y un kiosquero amigo que está a mitad de cuadra. Bien. Antes de venir para la radio. Bueno, no es encargado del kiosquero. Él te saluda. Porque en algún momento comenzaron a saludarse. Sí. Y vos trabajás esta frase corta. Exacto. Yo soy por ahí de la pregunta. Pero es que la pregunta es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque puede haber una respuesta muy larga y ya te detiene en tu trayectoria. Exactamente. Entonces... Te invita a conversar. Claro. Pero tenés que saber las características de la persona. Por ejemplo... Si es larguero. Yo tengo el segundo encargado es larguero. Claro. Bueno. Ahí se mano directamente. Porque le gusta mucho la política. Es peronista. Ok. Claro, entonces tiene un... Le dejaste un perfil, claro. Está bien. Lo construiste. Entonces siempre me detiene. O ya me detiene él ya. Hay con un titular. Por internas, Sí. O sea que encima los encargados son picantes. ¿Qué te parece la movida de Uñac? Te dice. Claro.
Entonces, ¿qué le respondés? En 3 Te segundos. llegó a San Juan. Claro. No, es Me tremendo. estoy yendo. Todo el día comunicación. Música y palabras. AM 1420. Somos Radio. Pasó a Valores. La explicación entre la realidad y lo que te hubiese gustado que pase. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Este programa se llama Pasó a Valores. Quien les habla es Marcelo Aymar. Estoy acompañado por mi compañero de trabajo que se dedica a materias internacionales, Andrés Catalini, y también no podemos olvidarnos de la política nacional, que es analizada por José Fernández, y los deportes con una persona que estaremos saludando en breves instantes, que es Martín Boscarol, que ha venido del frío de River y de la victoria gracias a una pasadora de pelotas que le ha dado el triunfo 1-0 a River sobre Unión. Estuvo presente Martíncho Boscaro. ¿Qué tal, Martíncho? ¿Mucho frío? Mucho frío. Tendría que haberme Por la ido noche. vestido como José. Sí, Debo sí, decir que en la cancha de River siempre hace frío. Se rajó una No, corta no, audio. bueno, por eso yo... La pregunta era frío por la noche. Fue una noche fresca, Martín. Lo que pasa es que estamos en esos climas que te confunde mucho, que vos salís y decís me cago de calor. ¿Qué llevas? Sí. Claro. Pero cuando ya son 7, 8 de la noche hace un frío La que... cancha de River con Insisto, un vientito. hay lugares donde hace mucho frío. siempre. Tenés el River ahí. Hoy juega Independiente San Lorenzo. Exactamente. Y En cancha de tenía que San meter. Lorenzo. ¿Apostaron? Tenía que poner. ¿Apostaron algo o no? No. No, si Independiente se va a la B. Bueno, El positivismo. ¿Qué vamos a apostar? te digo que estaba para la reunión Alberto Biden, Sí, sí. entrando siendo ministro. La batería se De hace en Estados canciller, Unidos. vos. Claro, vas de canciller. Voy de y bueno, canciller. la situación argentina es la siguiente, Joe. Claro. Y empezás a bajar tu Acá discurso. las baterías las hacemos nosotros. Massa empieza a mirarlo, ¿viste? Diciendo, che, pará, cállenlo el canciller. Tranquilo. Se está complicando todo. No es que la sequía no sabe. Y bueno. Hay gente que le está pasando mal en mi país. en aparte serio. son 28 equipos y se van 2. ¿Cómo se va a ir Independiente? No hay posibilidad. Vos tenés que confiar en mí. Es sincero, José es sincero. Yo lo escuché a Martín Tetaz, que dice que quiere que si llega a ganar la propuesta de Juntos por el Cambio para administrar este país en el 2023, que el futuro canciller tendría que ser el expresidente Mauricio Macri. Un tipo que hizo una propaganda caminando sobre sangre, supuestamente. No sé Martín Tetaz. No sé si la vieron. No la vi. No, Véanla la vi. porque es una... Pero ¿cómo camina sobre sangre? Yo conozco uno que camina sobre el agua, que es Jesús. Es un papelón. Tiene una plaza y tira vino tinto y camina sobre eso como si fuese sangre. ¿Y pero qué quiere decir? Como que es la sangre de la Argentina, Como que está Argentina siendo pisada. Claro, está sangrando Argentina. Claro. Y bueno, sí. El tema libre le toca hoy a nuestro compañero Andrés Catalini, que se ve que viene con mucha expectativa porque ayer en una ¿Por qué? conversación corta que tuvimos, porque Sí. vos ayer no trabajaste con nosotros, te fuiste Exacto. a ver a River Plate. Exacto. Nosotros estuvimos cortando audios con Andrés, a quien le agradecemos mucho que se haya prestado. Por favor. Me dijo... Porque aparte hay cosas nuevas. Está bueno. Sorpresas. Sí, hay sorpresas. Me tiró como una cara de expectativa y de tengo el ancho de basto, pero hasta mañana hay que soportarlo. Tanto. Pero había como una mueca de la vas a pasar tan bien mañana. Tanto. Y Cuánta expectativa. quedó ahí el rostro, yo Sí. lo semblanteé un toque más y dije, me parece que mañana tiene sus cosillas. Sí, porque los voy a poner un poco más materialistas de lo normal. En este segmento nosotros hablamos de los sentimientos, el amor. Bien, tenés que la llevarnos a lo soledad. normal entonces. Los voy a llevar un poco más a Claro. lo material. Claro. Esta semana, bueno, hace ya algunas semanas, se realizó una entrevista que le hicieron a un CEO de una empresa argentina de electrodomésticos, Dante Choi se llama. Dante Choi Sí. es coreano, nació en Corea y vino a la Argentina desde muy chico, fundó una empresa de electrodomésticos. Ahora, ¿por qué Dante? Desconozco el... Debe ser que lo eligió el S, no debe ser su nombre real. Tal vez una adaptación. Claro, pero a ver, no hay cosa más lejana de Corea que Italia. Sí. No, bueno. El que puso el nombre. Es que capaz- si vos tenés un Choi, no podés trabajar con un Dante. Pero que, ¿cómo no? Si en Argentina Y todos porque, se claro, llaman Claudio, Juan. Sí. Capaz que el nombre es Dan Choi. Dan Choi. Dan Claro, Choi da. no. Entonces puso Dante Choi. Tengo Dante entendido que Choi. es Dante, pero Banco bueno. igual lo corto del nombre. Dante Choi. Dante Choi da Es un buenísimo. 3 de proyección, da un 5 de toque. Sí, sí, da, sí. da. Dante Sí. Choi. Ya me gusta. Es marketinero. Sí. Bien, pero Bueno, vende electrodomésticos. Dante Choi. Vende electrodomésticos. Entonces contó la experiencia de la fabricación de un electrodoméstico puntual que es un ventilador. Bien. Ok. Él dice la verdad que
fue inmejorable el diseño que tuvo ese ventilador. Trabajamos en el diseño de las paletas, la cantidad de paletas, no queríamos que haga ruido. Le pusimos una función, que ahora lo vamos a escuchar, una función puntual. Bueno, trabajamos muchísimo. ¡Wow! ¡Qué ventilador! Vamos por un ventilador de hogar. Un ventilador de hogar. Esto un es un de chivo, pie. Andrés, no es un chivo, no es un PNT. Es más, la gente va Tengo el ventilador acá. No, pero ¿qué pasa? La gente va, elige un copete Sí. y vas a la casa Y va a comprar. con el ventilador de Dante Choi. Claro. Y te Tiene dice, 40 renglones de instrucciones de por qué es el mejor. No, es tremendo. Es más, ahora lo vamos a escuchar a Dante. No solamente hay cerveza negra en este copetín. Tenemos el ventilador de Dante Choi y aparece tu novia, tu mujer o alguien que vos querés mucho, que le diste la responsabilidad de llevar el aparato de Dante Choi. Claro. Y se apersona con el ventilador y dice, ahora disfrutemos. Y parece se que- vienen después unos canapés. Exacto. Dante Choi. Y parece que no es barato el ventilador. El ventilador cada 20 segundos cuando lo prendés dice, Dante Choi. Es un primo tuyo, Dante Choi. No. Dante Choi. No, incluso dicen que era caro el ventilador. No se vendió bien el ventilador. Ah, no, fue Dante Choi. O sea, es Parece que impresionante. es caro. qué bueno que está esta. Más te digo. Dante Choi. Lo Sí. Bueno, vamos. Lo vamos a escuchar. Ya, Dante Choi en vivo. Nos cuenta, Dante Choi en vivo nos cuenta algo sobre el ventilador que parece que no vendió bien. A ver. Perfecto. Quiero terminar, hacer una acotación, que fabricar ese modelo a nosotros no significó término económico, no fue rentable, sino negativo. Pero No fue rentable. lo hice porque yo quiero hacer productos que a mí me gusta. Está bueno. Que yo uso en mi casa. Entonces, ese ventilador lo Choi. uso para dormir a la noche. Pasa nada. Y le pusimos la función brisa. Que es la función brisa porque el ventilador tira el ¿Escuchás? viento, después se apaga y tira el viento, se apaga. Bien. ¿Por qué hicimos Excelente. esa Es muy función? Viste, cuando vos estás expuesto, durmiendo con el ventilador prendido, se te entumece el cuerpo. Claro, Pero cuando claro. te da así brisa natural, que va y viene, como este ventilador que hicimos, porque eso Te es posible refresca porque nada más. te refresca, No, es brisa. pero no te Es brisa. entumece, Ah, podés estar, claro. no sé, 7, 8, 10 horas con el ventilador prendido Sí. y puedes dormir. Y la verdad, 10 horas duerme Dante boca Choi. en boca, ¿Escucharon? de gente, recomendaciones a la gente, qué sé yo, etcétera, etcétera, ahora estamos vendiendo muy bien. Mira. Cambió el Dante. tema. Yo creo que parte de la felicidad del ser humano tiene que ver si vos encontrás tu función brisa dentro de tu corazón. Sí, obvio. Entonces te van pasando cosas, decís, bueno, tu hombre, función brisa. Obvio. Ok. O sea, dispensar. Seguís viviendo, por ejemplo, no sé, José, Ujú. Doman, función brisa. Ok. Entonces vos encontrás como la Bueno, felicidad. Martín con River también, ¿no? Ataque Podría de ser. unión, ataque de unión. Ah, función bueno. brisa. Función No brisa. atacó Unión, Entonces- así que. No, Nombraste algo que no pasó. Ay, no atacó Unión. Discúlpenme, el Porque mejor equipo de el Argentina. equipo del Micho, no Dante sabés, con su traje Claro. gris. Bueno, Por volvamos favor. a... Dante Choi. La cuestión es, digo, los quiero poner un poco materialistas. Esto que le pasó a Dante Choi lo quiero llevar un poco a ustedes y les quiero Me preguntar. cae muy bien Dante Choi. Es un Sí, crack. es un fenómeno, habla muy bien. Yo lo quiero que- ese ventilador. Ya me compró. Escuché la nota completa de los chicos de Círculo Vicioso que es bastante extensa. Quiero preguntar algo. ¿Por qué se viralizó esto? Se viralizó porque No, las no redes. les cuento. Porque las redes. No, esperen, se viralizó porque cuando le estaban haciendo la entrevista se cortó la luz. Una cosa así fue. Se les cortó la luz justo a los Y chicos. apareció función brisa. Y apareció, se le apagó el ventilador, claro. Pero en definitiva, lo que le pasó a ¿A él es. dónde vamos? Estamos haciendo un tema libre. Claro. Este programa pasó a Valores, estamos en AM 1420 con vos. Así es. Él construyó algo que era caro, no era rentable. Y a pesar, le dijeron de todo, que estaba gastando mucho dinero. a él le gustaba. Mucho proceso, pero a él le gustaba y cumple una buena función. Entonces les pregunto a ustedes, en su vida, ustedes, ¿en qué invirtieron a pesar de las opiniones? Uf, qué difícil esa pregunta. Puede ser. Invertimos, es muy bueno. Puede ser Es muy tiempo difícil, o pero puede es muy ser bueno. dinero. A pesar de las opiniones. ¿En qué invertimos además de las opiniones? ¿Puedo empezar? Sí, Sí, claro. Sí, vos lo pensaste, venís con ventaja. Claro. Así les doy un poco de tiempo. Yo estudié periodismo. Sí, a pesar Claro. de las opiniones. Hubo que invertir. Claro. Así que creo que Vos eso... decidiste ser pobre además de las Y opiniones. bueno, yo estudié periodismo, estudié locución. Creo que acá compartimos algo también con la mesa. Claro, yo pensé algo parecido, que yo estudié para chef. No pongas tanta Bueno. cara de triste, José. Y- no hace y- falta y que es cara todos la me carrera de dijeron- chef, ¿no? Sí, sí. Es cara la y carrera todos de me decían como, a estudiar eso, no vas a llegar a hacer nada. Y bueno, se equivocaron igual. Un amor. Bueno, perfecto.
Un amor, que Sí, sí, lo sí. bancás. Eso es Aparte, eso es cuanto tiempo. más te tiran las opiniones en contra, vos más defendés ese amor. Claro. Que ya tenés en duda. Sí. Porque vos ya lo tenés en duda. Y las opiniones muchas veces concatenan en su retaíla de opinión negativa. Claro. Cuando tu corazón ya está en ese amor con dudas, porque tal vez fue a comer y no le gustó que no le abrieras el sachet de ketchup con las papas fritas. Y ya tenés como esa pequeña rispidez. Rispideza, sí, sí. Y a su vez, por otro lado, cuando vas a tu barrio, se incrementa la cantidad de opinión negativa. Y a uno, así todo, decide seguir comiendo y comprando ketchup. Claro. A rolete. Sí, Dice, sí. ahora No. sigo con Además, el amor es inversión de tiempo, de dinero, de muchas cosas, Oh. sentimientos. Se podría decir que ser hincha de un club. También, obvio. A pesar de o pagarle la cuota todos los meses. Depende de qué Exacto. club, O claro. sea, ser socio, No, ¿no? bueno, herido. cualquier club. Estás muy Porque triste y me muy imagino herido. que los últimos Sí. 20 años de Martín, 12 Estuvieron bien fueron invertidos, tristísimos. no, estuvieron 12 bien fueron invertidos. tristísimos y 8 fueron gloriosos. el lugar Ah, donde no. pongo la sombrilla. O sea, Porque yo pienso en la tarde ¿Sabés cuando voy poner a la sombrilla? playa. Porque no, sí. Ah, ok. No, tan- Hay gente que no sabe. no, muy tan difícil. ridículo. No, bueno, pero de pasar. No, pero es Tampoco muy ¿Tenés difícil. la no. pistola del agujero o lo haces vos? No, es tiempo. exacto. Es tiempo. Exacto, coincido. Es nada más que tiempo. Es igual que el asado. Y no escuchar las opiniones, porque también, no, que ahí hay piedra, no, que ahí te esto. ¿Vos no pensás en la tarde cuando llegás a la playa y sabés cuál es tu lugar donde poner la sombrilla? Claro, claro. Eso es fundamental. Y en ese momento, muchas veces, alguien que va con vos y baja a la playa, piensa en el hoy. Ujú. Piensa como Caputo. ¿Entendés? Me endeudo hoy. ¿Entendés? Todo, yo me endeudo. Deuda 100 años, me endeudo. Pagaré. ¿Verdad? Él no está pensando, por ejemplo, el Messi de las finanzas, no pensaba en ese momento en la playa de la tarde. No, claro. Era un ansioso, quería ya llegar a la playa, pum, la sombrilla. Y a la tarde sopla el viento, más en las costas bonaerenses. No fui nunca a la playa igual con el Toto Caputo. No, nos Quiero imaginábamos aclarar, porque hubiese habido esa rispidez. Ujú. Igual Sí, se lo sí, vio sí, alguna verdad. vez en Río de Janeiro, hubo fotos. Puede ser, Sí. ahí la arena es más blanca. yo quiero ir a lo material, porque dijiste sí, material. Bueno, eso me gusta de la mesa, que no nos fuimos tanto a lo material, Claro. pero bueno. Yo material cansado de los paraguas berretines de tamaño, dije, invierto en uno grande. paraguón. Sí, aunque todos me decían, ¿para qué? Es igual la función es que te proteja la lluvia. No. Coincido. Porque sí. tiene que tener los broches reforzados para el viento, un buen mango, Varilla un buen de plástico, tamaño. para que se ceda. Exacto. Entonces, ante las críticas, igual dije, no, es algo que voy a invertir, porque al final terminás cada 2 meses tirando el paragüitas, es el... Lo con todo barato respeto. sale caro, Martín. Es Sí. así. Y Correcto. recibí críticas, ¿y dónde lo guardás? Yo me lo cuelgo acá al hombro y voy ahí Y con chao, mi Ah, listo. bueno, bastante fuerte la imagen, ¿no? Una persona que utiliza normalmente paraguas, está muy bien. Me gustó el tema libre. Me parece Muy interesante, difícil. hay una búsqueda. Muy difícil. Me alegro. ¿Cómo es la pregunta así llave? La clave para que la audiencia empiece a comunicarse con nosotros. Les pregunto, ¿en qué invirtieron a pesar de las opiniones? Claro. Puede ser un Fiat ¿Qué? 600. O puede ser Bueno, tiempo pero también. en ese caso no me dio, o sea, ¿por qué te reís de mí? No, me dio la porque plata. yo sí tengo, aunque sea millonario, yo me compraría Claro, un Fiat 600. hay gente que es fanática, sí. Por ejemplo. Hay coleccionistas. Sí, sí. Hay gente que me insultaría. ¿Qué haces en eso? Pero viste que a veces las opiniones tienen que ver con, che, hubiese comprado algo mejor, hubiésemos sido tal. Y Claro. uno dice, pará, llegué hasta acá. O sea, no pasa por una cuestión de que yo no hubiese querido Yo no- invitarte a oír, sino que no me dio la billetera. Claro. Es cierto. Pero- cierto, pero- sí. y- Ahí la pifia el que opina. La pifia feo el que opina. Claro. Cuando pasa eso. Porque, che, podríamos eso. haber ido a comer a un lugar mejor. Yo por suerte... Y me invitás a este bodegón. No, che, en este bodegón no se come mal. No, bueno, claro. Pero me da hasta acá. Claro. Yo por suerte nunca yo llegué hasta acá, es hasta donde yo quiero. Uy, hoy vino visceral. Está bien. Vino, pero digo que está Sin metido filtro. dentro. Es un extra de Babylon. Claro, que está acá en el estudio. Es un extra de Babylon. Y ya habló con Brad Pitt. Sí, o sea, sí, más sí. de una vez, entre escena y escena. Ya tiene alguna que otra fiesta durante el rodaje. Está muy bien, Sí, vino con todo. Vamos a hablar de economía, señores, con una persona que es economista y que trabaja en el Centro de Estudios Económicos y Sociales, Scalabrini Ortiz, y él se llama Federico Cyrulnik. ¿Qué tal, Federico? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Un Bien. gusto. ¿Qué tal? Bueno, te estábamos agradeciendo por estos minutos y queríamos hablar un poco del contexto económico de la Argentina de este último tiempo, estas últimas semanas.
hubo un viaje importante para el ministro de Economía Sergio Massa y bueno, el encuentro que tuvo además el presidente Fernández con Joe Biden. Y en estos días yo estaba leyendo un artículo que vos publicaste en Página 12, en donde hablabas de cómo podíamos entender este momento inflacionario y desde qué lugar se podía comenzar a frenar esa inflación que en el último mes fue muy alta, 6,6, y lo que decías es que estamos como en un momento en donde la inflación termina superando los 3 dígitos porque hay una alta indexación y eso hace que los precios terminen teniendo siempre un mayor incremento porque venimos arrastrando esa inflación. Lo que quería preguntarte es si pensás que después de este viaje y de estas medidas que está llevando adelante Sergio Massa, considerás que puede llegar a resolverse a nivel macro esa disyuntiva de un país que genera inflación indexada y esa bola que termina siempre haciendo que los productos sean más caros, y si pensás que eso puede llegar en lo que queda de tiempo antes de las elecciones al gobierno y a Sergio Massa en específico. Bien. Mira, la realidad es un poco como bien explicabas vos, ¿no? Nosotros lo que vemos está sucediendo en esta dinámica inflacionaria que ya, como bien marcabas, está por arriba de los 3 dígitos, es que hay un gran componente inercial, decimos nosotros, ¿no? Que responde a la indexación de un montón de variables de la economía claves, ¿no? Como son los salarios, los alquileres, muchos contratos, combustibles y demás, a la inflación pasada. Entonces se va armando una dinámica en la que cada vez es más difícil salir de esos niveles, ¿no? A eso se suman obviamente todos los shocks que tuvimos el año pasado, ¿no? Por ejemplo, los precios de los alimentos producto de la guerra, los precios de la energía. Vemos también que el tipo de cambio está en parte por el acuerdo con el FMI indexado, ¿no? a la evolución de la inflación, y también es una variable que termina repercutiendo en un montón de precios de distintos bienes y servicios, ya sea por tener una gran parte de componentes importados, ¿no? O por directamente tratarse de bienes importados. Entonces, mientras no se logre frenar ese componente inercial, va a ser muy difícil que esta dinámica se detenga. Vos en ese artículo hablás de una posible solución que sería intentar alterar los precios relativos de la economía y bueno, esos precios relativos tienen que ver con, por ejemplo, no sé, cuántos salarios se pueden comprar, con cuántos salarios vos compras una casa. O sea, eso es la definición de precio relativo, le decimos a la audiencia. Ahora, ¿cómo considerás que Sergio Massa puede llevar adelante y si tiene el peso político para poder de acá a antes de las elecciones y tratando de atacar esa inflación, alterar esos precios relativos de la economía? Sí, yo ahí hablaría, obviamente, de peso o espalda política, pero además de lo que nosotros llamamos las condiciones materiales para que eso se pueda llevar a cabo. Que, muy resumidamente, digo, no es lo único, pero en gran parte se explica por la cantidad de dólares que hay en las reservas, ¿no? Y en este contexto producto del acuerdo con el FMI, de la deuda tomada en el gobierno anterior y de la coyuntura actual que está muy golpeada por la sequía, ¿no? Que sí, va a hacer que este año entren aproximadamente 20.000 millones de dólares menos. Bueno, la cantidad de dólares con las que cuenta el gobierno para poder realizar un plan de estabilización y poder ordenar los precios relativos, la verdad que dista mucho de ser la óptima. En ese sentido vemos complejo que durante este año se pueda detener esta inercia inflacionaria de la que hablamos, ¿no? Es muy difícil alterarlo. Yo cuando hablaba en la nota de alterar los precios relativos me refería a mejorar los salarios en términos de los precios del resto de los bienes, ¿no? Porque observamos que hay una caída importante del salario, ¿no? En los últimos años, y en particular en los sectores informales. Ahora, mejorar esos salarios en términos relativos, en precios relativos, significa
que haya más consumo, que haya más demanda, y eso va a generar mayor presión sobre las importaciones. Si vos no tenés dólares para hacer frente a esas importaciones, bueno, ahí difícilmente puedas o bien aumentar los precios, los salarios relativos, o bien frenar la inflación. ¿Y vos creés que tal vez se puede llevar a una lógica, teniendo tan cerca todo el calendario eleccionario, de algo que yo creo que en parte, porque por otro lado tenemos los niveles de pobreza altísimos, parte de la sociedad que no llega a comprar los bienes que son necesarios para tener una vida digna? Bueno, sabemos que la crisis social es muy profunda en ciertos sectores de la República Argentina, pero hay otra parte de la sociedad que, como yo percibo, que está como medio acostumbrada a, bueno, hay inflación, pero esa inflación me lleva a una rueda de consumo que yo puedo todavía sostener porque tengo un trabajo en blanco, porque soy un trabajador formal, porque tal vez estoy mejor en la sociedad, y se ve en cosas muy puntuales, cuando uno va a comer, cuando viene algún artista y uno dice, bueno, ya volaron las entradas en pocas horas. Es un sector minoritario de la sociedad argentina, pero que está teniendo acceso a niveles de consumo que son como un poco también alentados por esa inflación. Entonces la pregunta sería, Federico, si vos pensás que el ministro de Economía o la administración del presidente Alberto Fernández se va a acostumbrar a, por no romper y no tocar y no alterar esos precios relativos, a seguir en esa inercia y en esa dinámica de, bueno, me banco la inflación, pero la inflación todavía genera consumo para ciertos sectores de la sociedad argentina. Sí, mira, justamente eso que mencionás lo hablábamos en el informe de coyuntura del mes pasado del CESO. Hay se ve una dinámica, se viene en el 2022 y pareciera que en el 2023 no va a ser distinta, de una brecha cada vez mayor entre algunos sectores asalariados de la economía, ¿no? Formales, de las principales ramas que tienen quizás gremios con mayor espalda como para negociar aumentos. Algunos incluso mencionábamos en ese entonces que hasta le habían ganado por algunos puntos a la inflación, y la gran mayoría de los trabajadores informales, ¿no? Autónomos, monotributistas, personas que acceden a planes como el Potencial Trabajo, ¿no? Que tienen una dinámica muy distinta y son lo que, por ejemplo, vemos como resultado el otro día de que a fines del el segundo semestre de 2022 aumentó la pobreza. Insisto con lo que decía anteriormente, ¿no? Por un lado sí se necesita espalda política o una gran aprobación política para alterar esos precios relativos, porque en tanto y en cuanto se alteren esos precios, uno va a estar tocando intereses, ¿no? Y distribuyendo de alguna manera ingresos de un sector hacia otro. Ahora, en este contexto de alta inflación y de una gran escasez de dólares, bueno, eso se ve limitado porque, como comentaba, ese ejercicio haría aumentar el consumo y aumentar, por ende, las importaciones y la necesidad de dólares. Con lo cual... eso se cortaría en breve, porque al haber carencia de dólares, de reservas en el Banco Central, eso haría que eso que puede llegar a vivir algún sector de la sociedad argentina me banco la inflación, pero todavía sigo en una rueda de consumo, vos dirías que eso en los próximos meses tendría que invariablemente cortarse por la escasez de dólares que le ingresarían al país debido a la sequía. En parte sí, algo de eso ya vimos los últimos meses del 2022, ¿no? Con la actividad desacelerándose. Sí. En enero repuntó con respecto a enero del año previo, pero tiende a ser baja, sobre todo porque al haber escasez de divisas, se están frenando algunas importaciones y por ende en algún momento la actividad se va a empezar a frenar y o bien se suspenderán trabajadores o bien no creo que todavía al menos a despedir trabajadores, pero sí a empezar a suspender, y eso, bueno, de alguna manera u otra termina incidiendo en las paritarias, ¿no? Pero Sergio Massa responde a un gobierno que supongo que quiere ganar las elecciones. Entonces, esa disyuntiva del gobierno, ¿cómo la lees? Bueno, yo creo que
mucho de eso hay lo que decías al comienzo, ¿no? Ver que todavía no está claro qué es lo que sucedió con este viaje a Estados Unidos, ¿no? Y la renegociación de las metas con el fondo. Si el Estado argentino logra renegociar las metas tanto de reservas como de gasto público, va a tener más aire para hacer política pública en pos de aumentar, ¿no?, los ingresos reales de las mayorías y por ende el consumo y demás. Eso no tiene nada que ver con lo de ayer a última hora, que el Fondo Monetario Internacional aprobó la última etapa del Acuerdo de Pago 2022 y liberó 5.400 millones de dólares al Banco Central. Lo que estamos hablando es otra cosa. Eso tiene que ver con el acuerdo específico de facilidades extendidas. Nosotros acá estamos hablando de qué puede hacer Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro estadounidense, para intentar a otros organismos multilaterales de crédito decirle bájenle dólares a la administración del ministro argentino Sergio Massa. Exacto. Lo de ayer termina siendo un pasamano, ¿no? El FMI le entrega dólares a la Argentina para que Argentina le pague al FMI la deuda del préstamo anterior. Como en cada desembolso no es exactamente lo mismo que Argentina tiene que pagar en ese periodo, hay periodos que quedan algunos dólares por arriba, otros algunos dólares por abajo, pero no hace a la diferencia. Claro. Quería consultarte en relación a qué opinión tenés, y desde el CESO, qué opinión tienen, en cuanto a la implementación de precios justos. Bien. ¿Qué te parece ese plan? Vuelvo a lo mismo, con estos niveles inflacionarios y estos factores inerciales que comentábamos, es muy difícil que esa medida o ese paquete de medidas termine teniendo éxito. De hecho no lo tiene, de hecho no lo estaría teniendo. De hecho no lo tiene, exacto. No lo estaría teniendo porque es esperable que si tenemos 3 meses seguidos de inflación arriba del 6%, nadie quiera garantizar aumentos del 3 por 6 meses o por 3 meses. Eso, creo que es muy difícil. Distinto sería con otros niveles inflacionarios, ¿no? Acá, el que garantiza eso está perdiendo mucho. Después es otra discusión si el que está perdiendo mucho ganó mucho en los últimos años o no. Me parece que va por caminos distintos. ¿Y vos no notás un manotazo y decir, bueno, hagamos un plan de estabilización para poder bajar la inflación o intentar bajar la inflación a números mucho más drásticos, como tal vez decía Sergio Massa en su momento, en esa frase tan anticipatoria y tan errada de en abril va a haber un número de 3% que sabemos que no va a suceder? ¿Vos crees que hay una tendencia hacia ahí, o ya el tiempo y la cotidianidad de la administración y lo que decíamos, esto de ir a Estados Unidos, golpear la puerta, a ver si bajan por otro lado algún tipo de engrosamiento de reservas para el Banco Central? ¿Cómo lo ves este momento en cuanto a lo que puede llegar a suceder como economista en decisiones que va a tener que invariablemente llevar adelante en lo económico el presidente Alberto Fernández? Sí, yo creo que el viaje a Estados Unidos se enmarca fueron los problemas de la sequía y otros problemas que ya se les vienen solicitando, ¿no?, en relación a los efectos de la guerra, ¿no?, tanto en el drenaje de divisas del año pasado por los precios de la energía, por los precios del alimento y demás. Creo que eso está por fuera, ¿no?, sin duda que se agrava, pero por fuera de la dinámica inflacionaria. El viaje hubiera ocurrido de todas formas. Sí. Después, perdóname, ¿cuál era la otra pregunta respecto a la inflación? Si en definitiva pensás que en este tiempo que le queda al ministro Sergio Massa va a poder sostenerse en esa supuesta expectativa de engrosamiento de reservas y que a partir de ahí pueda ir bajando lentamente en este año eleccionario la inflación, o si considerás que todavía hay un tiempo para que el ministro de Economía diga en las próximas semanas, no sé, a mediados de abril, lanzamos, no digo un plan de estabilización económica, pero
variables que se inseren, por ejemplo, los diferentes tipos de cambio que hay, que haya incentivos que vayan más allá de el dólar soja versión 3. Sí, hay varias cosas para mencionar. En términos de reservas, nosotros no vemos factible que este año se terminen acumulando reservas, salvo algún desembolso extraordinario, o por lo menos no conocido hasta ahora, de algún organismo internacional. En el informe de coyuntura que salió ayer del CESO, justamente mostramos que producto de la sequía, ¿no? Se espera que por cuenta corriente terminemos teniendo un déficit de aproximadamente 5.000 millones de dólares, a diferencia de los últimos 4 años que tuvimos superávit comercial. Claro. Con lo cual, incluso la meta que parecería haberse aprobado de acumulación de 2.000 millones de dólares de reserva este año, en vez de 5, nos parece lejana. Bueno, Federico, nosotros queríamos tratar de entender este momento, que no solamente nos cuesta a los que estamos haciendo este programa, sino me parece que a los argentinos que saben que en un año eleccionario los gobiernos intentan que no se le exploten las variables económicas, y queríamos agradecerte por esta charla y mandarte un abrazo y buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Quien está hablando con nosotros era Federico Cyrulnik, que es economista del CESO, y el CESO es el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Sábado en la radio. Pasó a Valores, AM 1420. El otro día no teníamos tiempo. Él estaba... No quiero catalogarlo de... Él estaba en la playa. Porque capaz estaba escuchando este programa en su casa, estaba trabajando. Yo sentí que estaba en un arenero. Claro. La historia del arenero. Un poquito más tarde. Mirá lo que trajiste. Ah, es verdad. ¿Manejás? Sí, manejo. El arenero. El arenero, claro. Y sí, manejo y te todo tipo de vehículos. ¿Te sentís Facundo Arana cuando subís al arenero? ¿Se maneja mucho allá? Se maneja porque, claro, son distancias más cortas, entonces la gente suele tener auto. Porque salió el debate, yo dije que estaba segurísimo que manejabas. Sí, manejo, sí, lo escuché el debate. Bueno, había otro debate que yo quería instalar, pero el programa, nos pasó por arriba. Cliché, sí, fue así. Frase hecha. Y quería hablar sobre lo de Macron, porque había deslizado un pensamiento con Martín la noche anterior cuando estábamos laburando, en donde quiero tratar de expresarlo, y es lo siguiente. Para mí, lo que sucede en Francia y la medida de Macron, que es absolutamente antipática, es una medida, que estoy hablando de la reforma de jubilaciones, pensiones, edad laboral, tienen que trabajar los franceses en vez de 61 años, ir a los 63. Ya en lo específico, más cantidad de años de aporte, bueno, en lo específico lo va a trabajar Andrés con nosotros en breve, pero yo quería ir al nudo de qué le pasa a Macron con la política que evidentemente no es provechosa para los franceses, pero alguien tiene que hacerlo. Exacto. Es como que está en esa situación. Y la reacción del pueblo francés de no quiero trabajar más. No quiero que el presidente me diga que tengo que aportar más. Y en el fondo, esa mirada del pueblo en la actualidad francés, lo que yo le decía a Martín el otro día, termina siendo como bastante reaccionaria. No es para nada progresista la reacción del gobierno francés con sus próximas generaciones. No se está mostrando solidario como podría mostrarse un socialdemócrata, alguien que piensa en que en una sociedad tenemos que a futuro cada vez ser mejores y que los próximos franceses puedan tener jubilaciones mejores a las que tuvo uno. La verdad que el pueblo francés está teniendo una reacción más de posiciones de centro derecha, de cuido lo mío hoy, trato de ser individualista hoy y salvarme yo, de decirle al Estado y a Macron, la verdad que no me suba malos años, cerrémoslo acá. Y eso genera toda una contradicción en la lectura de los medios de comunicación, en donde lo muestran a Macron como el derechizante que viene a cortarte sus derechos, a cortar los derechos de los franceses. Y la mirada es, bueno, acá viene Macron
con todos los empresarios franceses atrás y con todo lo que es el poder económico francés, a decirte, tenés que trabajar más. Algunos de estos sectores que se quejan en las calles, sindicalistas y personas de a pie, dicen que en realidad tendría que Macron ir a tocar a las grandes empresas francesas y que con eso podría equilibrar la economía francesa y otras cuentas. Ahora, yo no sé si da para el tiempo para tocar a Total, para tocar a Renault, a Citroën, a otras grandes empresas francesas, pero sí quería explicar esto, y por eso el otro día no tuve el tiempo, José, para explicarlo, porque tampoco quiero ser categórico, pero sí hay algo que me da ruido, y más después de escuchar a Macron, que la semana pasada dio un reportaje a la televisión francesa privada, porque no fue en el Estado, fue un mensaje de la televisión francesa privada, creo que fue de TF1. Sí, salió. Sí. Y decía esto, que ahora vamos a escuchar y vamos a empezar a desmenuzar la cuestión de la reforma laboral, de la reforma de jubilaciones y de pensiones que tiene que ver con lo laboral en Francia. Emmanuel Macron, para ustedes. Ahora que hablo con ustedes, ¿creen que me alegra aplicar esta reforma? No. ¿Piensan que podría hacer como muchos de mis antecesores y barrer el problema bajo la alfombra? Sí. Tal vez. Lo que sí lamento es no haber podido informar antes de la necesidad de llevarla a cabo. No tenemos cientos de alternativas para que el sistema de pensiones esté equilibrado. Ya no lo está. Y cuanto más esperemos, más empeorará. Esta reforma es necesaria. Hubiera preferido no hacerla, pero también hay que tener sentido de responsabilidad. Andrés, estuviste averiguando y desmenuzando el sistema laboral francés. Claro. Y un poco la explicación a este momento de Francia en cuanto a las entidades que agrupan desde los sindicatos, uno de los países que tiene los sindicatos más fuertes de Occidente, que es Francia. Sí. ¿Y con qué te encontrás cuando abrís esa puerta? Bueno, primero lo primero, digo, esta reforma llevaría, según, por ejemplo, el líder del principal sindicato de Francia, a un ahorro de unos 10.000 millones de euros anuales, se cambia la edad de los 62 a los 64 años y se efectivizan los 43 años, digamos, de aportes, lo que sería aquí en Argentina. Y ese, digamos, es como el dato, el primer dato. Ahora, ¿qué pasa a nivel laboral en Francia? Yo decía, son más de 10 días de protesta en Francia, pero hay que entender que es uno de los países digamos, de su entorno que tiene la edad de jubilatoria más baja hasta el momento. En España, por ejemplo, la edad va a aumentar a los 67 años en el año 2027, o sea, es un plan que ya está próximo a entregarse. Sí. En Francia se instauraron las 35 horas de trabajo semanales allá por el año 1998, eso después se flexibilizó y empezó a crecer, se empezó a acercar al régimen laboral. Y hay algunos datos, ¿no? Por ejemplo, se conocieron encuestas. Un 43% de los trabajadores franceses debe desplazar grandes cargas pesadas en sus horas de trabajo. Hay un 57% que trabaja en posiciones fatigantes o dolorosas. Todo eso para de toda la masa laboral francesa. De toda la masa laboral formal. francesa. Sí, exactamente. El 57% de los franceses hacen trabajos en donde tienen que exponer su cuerpo fuertemente. Exactamente. Un 45% de los trabajadores, obviamente en torno a estos valores que decía antes, siente que está bien remunerado. O sea, todavía el porcentaje que siente que su paga no es buena es alto. Es más del 50%. Y vos fíjate este dato, en que estuve buscando, en el año 1990 un 60% de los franceses decía que el trabajo era para su vida algo muy importante, ¿no? Lo que le pasa a la mayoría del mundo, digo, tener un trabajo en blanco es algo importantísimo. Hoy, según las últimas encuestas, solamente un 24% de los franceses cree que el trabajo es muy importante para su vida. Buen cambio. Es importante. Estaría dentro de ese 24%. Siempre. Bueno, claramente esto hace que hoy 7 de cada 10 franceses estén rechazando la propuesta de Macron. Y empiezan a aparecer el papel de los sindicatos, pero me puse a investigar, digo, ¿cuánta gente está sindicalizada en Francia? Claro. ¿No? ¿Cuál es el porcentaje de afiliados? Claro, porque ese dato es clave también para entender el porqué de las protestas, claro, de tanta masividad en la calle. A ver, los franceses son algo así como... Vienen de chalecos amarillos también. Sí, bueno,
Eso surge también con los principios de la actual reforma que está impulsando Macron, digo, el impulso de los chalecos amarillos. En Francia hay algo así como 67 millones de personas, un número importante, pero se cree que solamente entre un 7 y un 8% de la fuerza laboral activa está sindicalizada. Para repetirlo. Entre un 7 y un 8% de la fuerza laboral está sindicalizada, según datos que... Del total de trabajadores franceses. De trabajadores franceses. Prácticamente sí. nada. O sea, Claro. el número es bajo. Este número... Pensé que era mucho más alto. Este número está actualizado al 2010. Eso es importante Bueno, destacarlo pero porque es que difícil. subió un poco, no sé, el 15% de los trabajadores Exacto. están sindicalizados. Está Muy bajo. sindicalizado. La Argentina lo supera con creces. Sí, y no sé si hasta el Reino Unido mismo lo supera. Y siempre viste que estuvo esa mirada, ¿no? Sí. No, Francia tiene sindicatos poderosísimos. y Claro. no sé qué. Bueno, la tasa de desempleo, por ejemplo, digo, para comparar con los valores, la tasa de desempleo había crecido con la pandemia, que es el 8%, hoy está en un 7%, más o menos en Francia, pero digo esto como para mostrar o comparar los valores. Ellos tienen dos sindicatos. Claro, empecé a buscar números de los sindicatos. Es como la CGT y la CTA nuestra. Correcto. Entonces, más o menos una lectura para que podamos meternos Sí. teniendo el espejo argentino, ¿no? Sí. Tienen la CGT. La tasa de sindicalización está principalmente orientada a el transporte, la energía, la educación y el sector impuestos. Y aparece la CFDT, que es la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, que se funda allá por 1964. Un ala, sería lo que sería la CGT acá por tamaño, Claro. ¿no? Porque hablamos del sindicato más grande. Sí. Incluso su secretario general, que es Laurent Berger, estuvo hablando esta semana. Sería como el Héctor Daer francés. Claro, exactamente. Él fue el que dijo esta frase de, bueno, el gobierno se estaría ahorrando 10.000 millones de euros anuales, que son importantes, pero la última medida de ayuda para los carburantes era de 12.000 millones de euros, ¿no? Yo leí esa entrevista y él también lo que dice es que quiere parar un poco esto. Obvio. Y como tirándole un guiño a Macron, como diciendo, Macron, esto está cada vez más pesado, más espeso, lo estoy viendo yo como sindicalista, ¿por qué no lo paramos 6 meses y vemos? Yo creo que igual, por más que lo paren 6 meses, porque va a la crecer. lectura que no hace él es que Macron viene con esto desde el primer gobierno de él, que no pudo avanzar. No puede avanzar y para la postulación que termina siendo Macron-Le Pen, Marine Le Pen, él ahí lo pone como algo primordial de su plan de gobierno. Es el plan integral de Larreta. Claro. Exacto. Dice, yo voy a ir por una reforma de pensiones. Sí. Y gana en el balotage con Marine Le Pen. Ahora, también lo que siente el francés, y me parece que ahí es donde se equivoca este sindicalista, porque era algo que el que votó a Macron en ese balotage sabía que iba a ir con eso. Claro. Es como el aborto y esa Exacto. idea de Alberto Fernández. O sea, correcto. Iba a pasar. Ahora, hay franceses que tal vez votaban a Mélenchon y que en ese balotage tuvieron que decidirse por una centroderecha cuando su pensamiento es de centro-izquierda. Pero tenían la ultraderecha de Marine Le Pen, que tampoco fue una ultraderecha, porque terminó siendo una centroderecha más Meloni, que viste, hablando un poquito Meloni Giorgia al final. Y tuvo qué. Quedó como más madura ese Meloni. Pero bueno, más allá de eso, el chiste malo siempre No, tiene está que bueno, estar está en el bueno. análisis, el chiste malo garpa. Entonces, ¿a dónde voy con esto que quiero tratar de explicar? Ese votante francés tiene como una cuestión de, te voté Macron, pero ¿sabes qué? No sé si te ¿Por qué están no de está acuerdo. Mélenchon acá? Claro. Porque si hubiese estado Mélenchon, o cualquier idea de centro izquierda, ni te votaba vos, Macron, porque vos, Macron, estás con los bancos. Porque vos, Macron, estás con las grandes empresas francesas. Pero te tuve que votar porque Marine Le Pen es peor. Claro. Entonces ahora, en la primera que intenta ir duramente con una política e instalarla a Macron, como esta reforma de pensiones, ese votante dice, bueno, ahora caigo con todo el peso de mi animadversión hacia ti, Emmanuel. Y cierra la puerta y se va a vivir a Lille. Pasa que igual creo que es una tendencia la Sí. de aumentar el proceso jubilatorio. Sí. Que pase la Sí, idea porque de- cambia también, hay un dato que tiene que ver con la esperanza de vida en Exactamente. Francia, que crece año a año y hoy está
por arriba de los 82 años la esperanza de vida en Francia. Ese es el dato. Claro. Son más de 80 años la esperanza de vida. Digo, esto no tiene que ver con lo que veníamos hablando, digo, Eso tiene que ver con lo antipático que hablábamos. Claro. Pero me refiero a que, por ejemplo, la cuestión sindical, ¿no? Hablaba de la CFDT. Se funda en el año 1964 y en el 2018 termina superando a lo que es la CGT, la propia Confederación General del Trabajo de Francia. ¿En qué año la supera? En el 2018. Ahora se hizo más grande la SFDT. Hace poco. Hace relativamente poco. O sea, porque siempre era la CGT la grande en Francia. Claro, y se estima que tiene algo así como más de 600.000 afiliados a su partido. Igual eso es un número pequeño, claro. Porque si dijeron que se movilizaron 1,5 millones de personas. Dijiste su partido, su sindicato, perdón, exactamente. Digo, si dijeron que se movilizaron 1,5 millones de personas, estamos hablando de que, por ejemplo, bueno, la CFDT tiene más de 600.000 afiliados. La CGT es un sindicato mucho más antiguo, se funda en 1895 y se estima que tiene también entre 500.000 y 600.000 afiliados. Te tiro un dato ahí, al tobillo. Sí. ¿Cuál es el promedio de la jubilación? ¿Llegaste a obtener ese número? ¿De cuál es el promedio de la jubilación de un francés? El promedio está en los 1.300 euros aproximadamente. Ese número incluso ahora se va a ajustar. Como en el medio de todo esto se anunció allá por enero, si no me equivoco, que en septiembre se va a aumentar a 100 euros más. Claro, esa jubilación. En medio de un proceso inflacionario también. Claro, porque la jubilación mínima es de 1.100 euros, está entre los 1.000 y 1.100 euros. Y si hablamos de por ejemplo, el salario básico allí en Francia, está dentro de los 1.500 euros. Entonces la jubilación está por debajo del salario mínimo francés. Claro, pasa que también cuando un francés, como pasa en España, deja de trabajar, empieza a cobrar la cotización, por ejemplo. Que es el seguro de desempleo. Claro, como seguro. Que va parte del aporte que ellos dan. Hubo polémica. Porque pero te baja eso. Macron, claro, por eso te lo va bajando. Claro. Sí, porque aparte hubo polémica con respecto a eso, porque Macron limitó eso. Había en algún momento también una cuestión de género, ¿no? Había una brecha salarial muy importante en el 2018 cuando llega Macron. Había una brecha salarial entre hombres y mujeres de un 25%. Era muy alta la tasa. Hoy se bajó gracias a algunas políticas que Macron impuso en su momento de multas y sistema de control por medio de programas para los pagos, es decir, programas webs en donde las empresas tienen que descargarse ese programa para pagar los salarios y para que pueda haber un chequeo de cuánto se le paga a los hombres y cuánto a las mujeres. Pero aparte hay algo muy curioso, porque en las demandas de las izquierdas francesas está esto de, bueno, Macron, anda a Renault, ¿entendés? Anda a Total. Y ellos tienen que sostener esta cuestión. De que vos no tengas a futuro o no percibas a futuro que vas a tener dinero en las cajas. Claro. Ahora, es medio, lo pensaba yo, con esto de la demanda del cambio climático. O sea, hay demandas para que los gobiernos se pongan de acuerdo para frenar lo que nos está sucediendo a nosotros con la sequía. Bueno, empezar a bajar los efectos de el carbono en la atmósfera, ¿no? Por el cambio climático y todo eso. A Macron le está pidiendo, estos grupos de izquierda, anda con las grandes empresas y que ellos pongan la guita que nos querés sacar a nosotros, nos querés hacer laburar ahora con 43 años de aporte, pero me parece que la disyuntiva que tiene Macron, que encima Macron también tiene que pasar por Bruselas, porque Francia no es Francia, es la Unión Europea, claro. Tal vez está de acuerdo con esa idea, pero no le da el tiempo. Por eso lo del cambio climático. Claro, vos me decís que vamos a morir calcinados. Sí, vamos a morir calcinados. Y hay que hacérselo entender a los grandes mandamases de los gobiernos del planeta. Ahora, por más que lo entiendan, esa velocidad de cambio, no sé si es tan rápida para que Macron pueda agarrar y sentarse con 3 o 4 mandamás de las empresas más grandes de Francia y decir, che, ¿sabés qué? Yo le voy a sacar plata porque no tengo más plata en la caja de pensiones a futuro. Y van a decir, sí, está bien, macanudo, pero no vas a llegar, papi. Es como ese ritmo de... quiero un café con leche con 3 medialunas en 5 minutos. No. Estás en un bar que es un éxito, te dice el mozo. Te puede llegar en 15. El café con leche con 3 medialunas. Claro. Y vos decís, no, quiero ya. ¿Entendés? Bueno, y en medio esta mirada que intentaba tratar de describir del laburante francés. Sí, que dice, no me hagas a mí laburar. Pará, no es muy progresista, no es lo tuyo. Claro. Te querés salvar vos, pero tu hijo francés o tu nieto francés, ¿qué onda? Va a tener una pensión paupérrima. No es un pensamiento muy progresista.
No, y además que el futuro encamina a eso y que encamina que se achican la franja horaria de trabajo, o sea que se mejoraría en parte Claro, también. y que la gente, claro, porque podés meter ahí personas que están desempleadas en ese sistema, pero aparte de la realidad, la gente cada vez vive más años. Por eso mismo, claro, el índice de producción te es más repito- alto. Te repito ese dato para cerrar. ¿Qué pasó esta semana? Tengo ahí la puntita para llegar a tu cierre. Ah, bueno. La No, palabra clave es Tribunal Constitucional. Claro. Hay Este presión. dice claro porque él maneja. Hay Sí, presión. escuchame. Si querés te aporto un dato más Sí. y vos cerrás con ese dato, porque repito que la esperanza de vida en Francia en este último año se conoció y es de más de 80 años, 82 años y medio aproximadamente. Es una tasa alta con respecto a otros países del mundo. Y estuve averiguando también un poco acerca de qué pasa con los autónomos en Francia. ¿Qué pasa? Auto-entrepreneur. gusta. Así se los conoce, como los autónomos. Bien. Auto-entrepreneur. Me estudiaste la pronunciación. Son los autónomos en Francia, son No le los estás que poniendo mucho en práctica, pero la estudiaste. Sí, bueno, más o menos. Son los que trabajan por su cuenta y son algo así como casi 2,5 millones de personas. Sí. Entrepreneur. Si hablamos, por ejemplo, de edad, bueno, estamos hablando de personas con gran cantidad de años. O sea, dentro de estos trabajadores autónomos, hablamos de personas que son ya Que no tienen- son jóvenes. que no son Claro. jóvenes. Incluso leía que la población de más de 60 años en Francia, de más de 64 años, es de un 20%. Claro. Bueno, esta semana que va a terminar pasando con esto que queríamos tratar de explicar de manera un poco más exhaustiva, el Tribunal Constitucional, que es la Corte Suprema francesa, va a decidir si el 14 de abril el proyecto del presidente Emmanuel Macron es legal o no es legal. Para esto hay un sector que son los de las manifestaciones, las personas que no quieren que eso en cuanto a política de Estado se ponga en práctica, que es esta reforma de las pensiones. Han juntado firmas, han presentado esas firmas, creo que tenían que llegar a un tope de 5 millones de firmas, lo ha presentado en el Tribunal Constitucional francés. Se decide el 14 de abril. Si la Corte Suprema, en definitiva, la lectura es el 14 de abril, esto, por más que haya sido por decreto y no haya pasado por la Asamblea Nacional, que es la Cámara de Diputados francesa, y ellos tienen Senado también, ¿sí? ¿O no? ¿O es de uno de los países que es unicameral? Ahora entré en esa duda. Me quedó a mí también la Porque siempre se habla de la Asamblea Nacional como el miembro del Parlamento. Pero capaz tienen doble cámara. ¿Tienen doble cámara? Sí, Bueno. sí. Entonces, pasó por Asamblea Nacional, pasa por senadores y en realidad no pasó. Macron dijo, che, no, esto no pasa, un Fue decreto. directo, claro. Tensión, Tribunal Constitucional, el 14 de abril, Se Macron decide. avanti ¿O no? Macron anda para atrás y bueno. Sí, un la viernes. Viernes 14 de abril. Claro. La primera... No, es el viernes, así es. La primera ministra, Bornet, también tiene la semana que viene una reunión clave que va a ser, imagino, con una aproximación hacia los sindicatos, que bueno, que también dará su resultado. Voy a proponerles algo en este mediodía en la Ciudad Autónoma de ¿Quieren Buenos trabajar Aires. 10 años más? ¿Cómo viene la ventana, clima? Hermoso soleado, poco viento por lo que veo desde acá. ¿Ya hay hojas del árbol de la emisora de AM1420 con vos que muestran otoño? Bueno, o todavía todo es verde. Es verde y colorido. Bien, todo es Trump, todo es verde. Pero yo quiero proponerles lo siguiente. Vamos a escuchar un tema. Ah, bueno, muy bien. Porque estamos como muy parlanchines. Y me imagino que los oyentes están tratando de decidir qué van a comer, o si van a salir a la tarde a pasear por Coglan, o directamente van a otro lugar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o es un viaje furtivo hasta La Plata a ver la catedral y volver. No sé. Eso puede definirse. Furtivo a La Plata. Sí, así. La Como, definición. nos vamos a La Plata, pum. Y comemos algo allá. Y pasamos por la catedral. No se puede pasar eso, no sé. Me imagino mentes de los oyentes. Ahora, para esas personas vamos a darle un tema musical. Un poco de relajo. Y después vamos a volver con algo que este programa empieza a proponer, que es el cambio de cortina. Ah, bueno. Y con el cambio de cortina, te digo, José Fernández, se vienen los mensajes de la audiencia. Okay. Porque hay un tema libre que era el siguiente. Te pregunto, ¿en qué invertiste a pesar de las opiniones? Bien. Están ya respondiendo a través de las redes, así que en un rato nos metemos ahí. ¿Cuáles son esas vías de comunicación? @pasó a valores OK en Twitter y en Instagram, y estamos también en Facebook como Pasó a Valores. Bien. Encendete. AM1420. Es tiempo de volver a la radio.
Pasó a valores. Perdidos en los extremos del centro. Y continuamos en este programa que se llama Pasó a Valores, que se emite por AM 1420 con vos. Sí. Y se me ocurrió una figura mientras escuchaba lo de T-Rex que tiene que ver con la concatenación del próximo momento radial que vamos a vivir. Bien, no estamos en exteriores, vamos a aclarar a la gente. No, capaz escuchan algún sonido ambiente. Hemos abierto la ventanita que nos comunica con la calle Humboldt. Es en realidad el ventilador de Dante Choi. Ah, tenés razón. Con razón veía la brisa. Función brisa. Vamos a ir con los mensajes ahora en relación a Dante Choi, pero a mí se me ocurrió porque vamos a despedir algo que nos acompañó. ¿Qué es esto? Este blues, jazz. Esto es una cortina, porque vos no trabajabas con nosotros, que es el momento de la escena del padrino antes de que le cortan el caballo, ya con el auto. Sí. Que nos aburrió, ya estaba. Claro. Ya llegó un momento que se terminó. Y lo que voy a hacer, a manera figurativa, yo abrí la ventana que me comunica con Humboldt. Sí. La cortina esta que estamos escuchando, cuando yo ahora me pare, me aleje del micrófono, ustedes me van a sostener porque son grandes trabajadores de prensa. ¿A quién? A mí. Que yo me voy a parar, voy a ir hacia la ventana de manera figurativa. Sí. Y cuando yo cierre esa ventana que ahora está abierta y nos comunica con la calle Humboldt, ingresa de nuevo. También se va a ir la cortina y va a ingresar la nueva cortina. Perfecto. Me ¿Te gusta parece? el show. Perfecto. Me paro. Se para. Bien. Se pone de pie. Sí. Toma un trago de un vaso de té. Sí. Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Perdón? Se acercó. ¿Qué es ese ruido? Cerró. Cambió la cortina. ¿Qué es ese sonido? Es la brisa de Dante Choi. Es un ventilador que escupe agua. Ah, es más húmedo este tema. Me imaginé una playa nosotros. Y los oyentes. Muy bien. Obviamente, me gusta. Que siempre nos acompaña. Transmite paz. Qué bueno que está. En realidad la grabaste vos, ¿no? Cuando te fuiste el fin de semana pasado. Hubo una construcción, después le vamos a pedir a ver qué opina nuestro operador. Hubo una construcción. Vos estuviste trabajando, ¿no? Con Hubo esta. A ver, trabajo. subilo un poco, Charlie. Hubo trabajo. Me gusta Ahora explota, la electrónica de abajo. Ahora vamos a leer mensajes de los temas libres de este programa durante el 2023 con esta cortina Lucky. Greenfields. Explota ahora, guarda. Se va el agua, última ola. Me gusta. Va llegando. Igual yo creo que tenemos que hacer una reedición y que explote antes. Bueno. Puede ser. Porque nosotros venimos viviendo una vida muy loca y muy rápida. Muy bueno. Le dejé un minutito como para... Me gusta. Charlie te tira, ahí explotó. Es lo que... No, el control explotó. Es lo que tarda en llegarte la caipirinha a la mano. Claro. Sí, para mí te voy a meter un 15 segundos de olas. Bien, lo intenté. En un rediseño. Lo intenté, pero bueno. No, porque lo estamos testeando, está bien, pero me parece que nosotros estamos como muy acelerados. Me gusta este mix, Y con 15 segundos de olas ya sostenemos y vamos a mensaje. Creo que lo conozco este mix, me gusta. Después lo lupié, o sea, hubo un trabajo, hubo una construcción, pero bueno. Te agradecemos, Catalini, como siempre. Muy bien. Mensajes aquí que tienen que ver con el tema libre de hoy. ¿Qué preguntabas? ¿En qué invirtieron a pesar de las opiniones? Y están ahí justamente escribiéndonos a través de @pasovalores.ok. Mira, por ejemplo, Roberto dice: invertí mucho tiempo en mi hobby y me critican, ¿no? Como que invierten mucho tiempo. ¿Y sabés lo que le gusta hacer? ¿Qué? Armar rompecabezas. Pero rompecabezas. Yo ni siquiera, porque tiene que ver con el título. Claro. Entonces, nunca ingresé a ese mundo. Ok, muy bien. Pero respeto al que hace esas cosas. Porque son interesantes. Bueno, él Me dice cuesta que mucho. es criticado por invertir mucho tiempo en eso. Bien. Y se lleva bastante tiempo. Después está Lucía, fiel oyente, que dice que cuando dijo que quería poner su propio salón de estética la criticaron. Y hoy vive gracias a esa inversión. Toma. Y le va muy bien, dice además, ¿no? Claro. Y cada tanto se mira al espejo de ese lugar y dice, tomá. Para ustedes que decían yo haría que... eso. Escuchando esta cortina de fondo. Sí. A ver, Charlie, escuchando la cortina de fondo. Tomá. Dante Choi. Esta es la cortina publicitaria de Dante Choi. Es tremendo esto. Le mandamos un saludo. ¿Qué más? Marcos dice: siempre cambio la televisión en los mundiales, no me arrepiento. Se ve que lo critican por renovar el tele. Lo banco a pleno. Cada 4 años, ¿no? Esto se hace. Bien. Sí.
Hay más, Ana dice, invierto en mi hija. Dice, si es que cuenta como una inversión. Fue lo mejor a pesar de las críticas de mi familia. Igual es un tanto polémico. Es un tanto polémico. Porque es una inversión. Bueno. O sea, Pero sí. que está bien, es lógico. Decidió es una inversión ser madre. porque es la persona que te va a cuidar después. Ah, mirá cómo te lo desarrolla. Decidió ser madre, está muy bien. Bien. Uno puede El decidir. ciclo de la vida es eso, uno cuida para que lo cuiden. Me gusta esa cuestión de postas. Ojo. Que tenés, que estabas elucubrando en tu mente. Claro. O sea, como que siempre la generación más antigua tiene que cuidar a la próxima generación, cosa que no pasa en Francia. Exacto. Porque, Exacto. ¿qué va a suceder cuando yo sea una persona mayor de edad? Exacto. Bueno, también se puede apostar locamente a tener una muerte repentina. Obvio. Entonces ahí, siempre existe la posibilidad. Y ese sería como el Milei. Claro. Entonces como que bueno, no me importa nada. Exacto. O sea, es todo hoy, es todo ya, vivamos locamente. Y toca la bocina del coche. Exacto. Veamos el amanecer, mi amor. Y Noemí sale ahí en bata diciendo, oh sí, qué lindo amanecer. ¿Nunca viste amaneceres con Noemí? He visto amaneceres solo. Bueno, te estás perdiendo a Noemí, no sabes lo que es. Acompañala Hace con unos Noemí. mates. Exactamente. ¡Uno más! Bueno, en nuestro equipo acá dice, Oriana dice, invierto en resaltadores, tengo un montón de muchos colores, ni los uso, pero son lindos. Bien, ¿a dónde mandan los últimos mensajes la audiencia de Paso a Valores? A través de Instagram o a través de Twitter como @pasoavalores_ok, en Facebook estamos como Pasó a Valores. Lo que queda es rosca pura, plena, dura, de la mejor, la trae José Fernández y el tema es Política en Córdoba. Pasó a Valores. La explicación entre la realidad y lo que te hubiese gustado que pase. Hay tanto nombre y Jorge ha trabajado, y José ha trabajado Gracias por tanto. cambiarme el nombre. Estaba pensando en Jorge Macri. Sí, que se viene. Sí. Pero porque es tanto nombre que también están con eso aquí en Cava. Pero es tanto lo que ha trabajado seguramente José esta semana, porque tenés Luis Juez, tenés Rodrigo de Loredo, Alessandri. Seguí vos. Porque vos sos el indicado para hablarnos de Córdoba. Y sí, vamos a hablar un poquito de Córdoba. Te voy a decir que además de Alessandri también tenemos a Gabriela Esteves un poquito. La diputada. La diputada por el Frente de Todos. Pero bueno, Córdoba ya inauguró comicios. Ya participaron, por ejemplo, La Falda la semana pasada. También el municipio de Hernando ya empezaron y ya tenemos fecha para las de gobernación que son el 25 de junio. 25 de junio se vota gobernador en Córdoba. Exactamente. Gobernador y alguna otra cosa, sí, cámaras. La idea es que se desdoble los municipales, por ejemplo, y que se vote en otro momento. Pero cámaras irían conjuntamente con la elección a gobernador. Eso sí. Bien, diputados, bien, y senadores. Ahora, provinciales. Ahora, más allá de eso, a mí lo que me gustaría sería tratar de explicar a la audiencia si está resuelto, que también me lo estarías explicando a mí, ya está lo de Juez, candidato de Juntos por el Cambio, de Loredo Rodrigo, candidato a intendente de Córdoba Capital. ¿Ya está eso resuelto dentro de Juntos por el Cambio? Está resuelto que Juez va para la gobernación como candidato a gobernador. Lo que no está resuelto es lo de Loredo, que ¿Pero a dónde va a ir de Loredo? no se sabe si va a compartir fórmula o va a ir a apuntar a la intendencia. El tema es este. El tema es que se presentó una ordenanza de la mano de Gabriela Pauli que constaba esto de que pasaban a tener 65 días de antelación, pero fue rechazado. Y el sector de Schiaretti votó para que se separen los comicios, por ejemplo. Que vayan a municipal. Pero esos 65 días de antelación de Gabriela Pauli, ¿tienen que ver con qué? Para que de Loredo pueda definir qué va a hacer, por ejemplo. Claro, pero no lo... bueno, o sea, como que le está dando un changüí. O sea, para darle un changüí. Pauli juega con Rodrigo de Loredo. Entonces, al jugar con Rodrigo Loredo, le está diciendo de Loredo, te doy 65 días más para que sigas reflexionando. Claro. Porque si no, tiene que definir ahora. Bueno, pero medio que ya lo definió. Se podría decir, pero no está claro. No, o sea, no, viste que justamente lo que habíamos hablado es que parte de la UCR no está de acuerdo con la posición de Juez porque dicen que es peronista y que después de 30 años es la primera vez que la Unión Cívica Radical no tendría un radical presentado como candidato a jefe de gobierno. Bueno, él igual tiene un partido que es el Frente Cívico. Sí.
que hasta llegó a senadores. Me acuerdo de un senador que nosotros entrevistábamos con cierta asiduidad que se llamaba Martínez, que era el senador por Luis Geos por Córdoba, que había entrado por el Frente Cívico. Y después, ¿cómo sigue afuera de eso? O sea, el macrismo terminó también cerrando filas. Gustavo Santos, ex ministro de Turismo de la administración del presidente Mauricio Macri, terminó diciendo, che, me banco que sea juez. O el macrismo hizo alguna intentona dentro del PRO, UCR, Córdoba. La idea en el caso del macrismo es que supuestamente apuntan a que Schiaretti tiene un plan con Macri y que la idea es que entre de Loredo, como habíamos dicho, para intendente. A Gustavo Santos tiene actualmente una causa, por ejemplo. Sí, eso está perfecto, pero digo, ¿qué piensan? El PRO piensa que Schiaretti le va a abrir la puerta y va a poner a De Loredo y Schiaretti va a sacar a Martín Yarlora de la candidatura de gobernador y va a poner a... Hay un sector que cree que... En un enrosque hay un enrosque muy grande. Hay un sector tremendo. que cree que Schiaretti está haciéndole lobby al macrismo y hay otro sector que es al revés, que cree que le está haciendo lobby al kirchnerismo. Sí, y tal vez Schiaretti está trabajando con Juan Manuel Urtubey, o sea, y haciendo peronismo federal, que supuestamente es la información oficial. Bueno, justamente lo que dicen después, si lo escuchás a Yairora, justamente hablan de que nosotros... A Yairora, yo les digo Yarlora. Vamos a entrar en un conflicto ahí. Sí. Porque para mí Yarlora. Capaz que el que y lo banco a morir. Yo cuando... Pero bueno, ¿vos cómo lo nombrás? Yairora. Tiene como más charm. Tiene como más emoción. Es más locutivo. Pero es AM. Bueno, clavale un Yarlora. La gente va a comprender. Perfecto, Yarlora. Si no, claro. Lo que dicen ellos es que ellos... Sé libre igual. Claro, ellos hablan con todos. Sí. Ellos hablan con el macrismo, hablan con el Juntos por el Cambio. Ellos son los del PRO. Sección Macri. Lo de Schiaretti dicen que nosotros hablamos con todos. Ah, Schiaretti. Bien. Nosotros queremos ser federales, entonces escuchamos la propuesta tuya, la de aquel, y con eso buscamos lo mejor para Córdoba. Bien. Pasa que de un lado creen que está con uno y del otro creen que están con otro. O sea, es un desastre lo que el manejo que tienen entre ellos. Entre ellos, básicamente. Está bien. Llegó a esa conclusión después de meterse en la política y la actualidad cordobesa de hoy. Sí. Es que sí, no se puede, o sea, no podés pensar que no puede haber dos sectores que piensen que está aliado con uno o con otro. O sea, y eso lo lleva a pensar a qué sector que el candidato por el PRO en Córdoba Capital tiene que ser alguien que no sea Rodrigo de Loredo. Sí y no, o sea, no se entiende. No hay, o sea, todavía no está definido nada. No está definido. Lo único que está definido es que el juez va a ir sí o sí para candidato a jefe de gobierno. Bien. Tiene que definir ya de Loredo qué va a hacer, si lo va a acompañar o se baja y se va para intendente. Porque Yarlora va a ser el candidato a gobernador por la provincia de Córdoba, es Schiaretti. Exactamente. Bien. Yarlora va por esa. Hay que ver quién lo acompaña, si Martín Gil, si se baja, se sube, si sigue siendo parte del frente, si se va para el lado del... Bueno, porque ahora aparece un nuevo actor. El kirchnerismo cordobés. Ahí va. Bueno, del kirchnerismo cordobés, la bancan a Gabriela Esteves. Bien. Que quieren que diputada nacional. Sí, que quieren que vaya como, bueno, en primer lugar en la boleta, por encima de Alessandri. ¿Sería la candidata del Frente de Todos? No, del kirchnerismo duro. O sea, el Frente de Todos está partido en Córdoba. No es que está partido, sino que hoy. Prefieren que vaya Gabriela Esteves y que en segundo lugar, bueno, que lo acompañe como vice Alessandri. Alessandri, ¿qué es en Córdoba? Es el intendente de Embalse desde el año 2007. Ah, bien. Y estuvo en las filas como vicepresidente de la Agencia de Turismo en Córdoba, del gobierno de Schiaretti en este mandato. Tuvo una diferencia con el presidente, renunció y pasó... Schiaretti? No, con el presidente... ¿Del ente? Del ente. Ah, no con Schiaretti. No, y renunció. Sí. Dejó el cargo y pasó a formar parte de las filas de Juan Zabaleta. Aparece un nuevo actor, Juan Zabaleta. Claro. No el de Hurlingham. No, el es el Ministerio de Desarrollo. No, ahora vuelve a Hurlingham. Por eso. Bien. Estaba con él. Cuando estaba en el ministerio, estaba con Juanchi. Exactamente, que fue a reemplazar cuando a volvió, Arroyo. Cuando volvió a Juanchi a Hurlingham. Y ahora, bueno, Alessandri volvió a la intendencia de Embalse, tomó de nuevo, pues había un suplente que se hizo cuando pasó a... Bueno, la danza de nombres es una implica
Que se está moviendo la cuestión en Córdoba. Que había que hablar de Córdoba. Hay un montón de nombres. ¿Cuándo se vota gobernador en Córdoba? El 25 de junio. O sea, todo esto tiene que estar resuelto antes del 25 de junio. Sí, bueno, ya en estos próximos días. O sea, el kirchnerismo, el Frente de Todos propone a Alessandri que vaya como para gobernador. Sí, pero hay una parte que es el kirchnerismo cordobés que dice no, que vaya Gabriel Esteves. Claro, y acá dicen, bueno, entonces existe la posibilidad de que se echarle. No, dice que el kirchnerismo está abierto a la charla de que vaya directamente a Alessandri. Como que no deja, sí, puede ser el Frente de Todos. ¿Pero qué problema hay con la PASO? No, hay un tema de kirchnerismo. No quieren. ¿Qué problema hay? Hay un tema de interna. O sea, ¿por qué no se puede ir una PASO y que gane Esteves o gane Alessandri? Y también hay que ver cuánta gente va a votar. No importa, van a votar 3, va a tener 2 votos Esteves y un... O al revés, claro, exacto. A no ser que vayan los 3 voten todos en blanco. Y te digo... Te digo que la UCR... Sería muy difícil que vaya a votar 3, te diría yo. Te digo que la UCR se va a presentar en la justicia igual, para dirimir el tema de los candidatos. Así que esto puede tener mucha más historia. O sea que de Loredo tal vez está esperando esa cuestión de porque la UCR siente decepción por De Loredo porque estaría como aceptando irse con juez. Claro, y no propuso y nada. pelea para decir, che, presiona una interna gobernador con juez por parte del radicalismo. Entonces, de la parte de lo que es... que aparte de Loredo es radical de evolución. Claro. Radical de Lustó, Jacobiti, Martín Tetaz. Los que se oponen son el radicalismo auténtico, que es el de Miriam Brunotto, y la línea Córdoba, que es de Javier Fabre, que son de la UCR. Ahí está Negri y Mestre también metidos. Ellos van a ir a la justicia, que no pueden aceptar que se elija a dedo, este sistema nuevo de elegir a dedo los candidatos. O sea, tampoco quiere una PASO y tiene ese problema junto por el cambio en Córdoba. Sí. Qué picante, ¿no? Está pesado el asunto. Ajá. Señores, estamos haciendo Pasado Valores en AM 1420 con vos. Tenemos un mensaje más. Sí, aquí mira, por ejemplo, me reía pero es triste. Martina dice, invertí mucho en libros para la facultad y dejé la carrera. Bueno, no. Ese es estupendo igual. Bueno, pero igual los puedes seguir leyendo después. Es una inversión. Lo puedes seguir leyendo. No, si dejaste la carrera no hay chance de que lo puedas leer. pero capaz si dejó la carrera muy mal y está muy triste. Claro, porque no es que terminó la carrera y dice, le tiene bronca los libros. Acá hay un trasfondo igual, porque invirtió... Digo, y nada. Hay un mercado negro de mensajes. Estamos preguntando, a ver... Blanquealo. Claro, no, pero yo digo en el mensaje de Martina, dice, yo le pregunto, ¿en qué invirtieron a pesar de las opiniones? Y acá aparentemente ella... Las opiniones eran, che, ojo, porque no te va a gustar esta carrera, me parece. Puede ser. Y ella, entonces ahí hubo un tema, me parece. Como yo hacía el paralelismo de cuando las amistades te dicen déjala o déjalo. Claro, es polémico. Que vos decís, no, banco más esta política. Bueno, en este caso el amor, la relación con esa persona y bancás las opiniones en contras. Dice aunque que sabés que ya hay rispidez. Estudiaba letras. Se fue más para la parte... Estudiaba letras. Estudiaba letras y se fue más para la parte... Qué imagen, ¿no? Qué libro. Estudiaba letras y dejé los libros. Fue fuerte. Yo tengo un amigo que puede entrar tranquilamente en esto, que él no ahorra en dinero, no se escucha siempre, no ahorra en dinero, ahorra comprando libros. Bueno, en realidad dejó las letras en el mejor lugar donde pueden estar, que es en los libros. Perfecto. Señores, yo me voy a mi casa. Nos retiramos ya. Yo te diría, Charlie, tiene un tema y nos vamos. Sí. Martín Chavos Carlos con Deportes. ¡Vamos, Montiel! ¡Gol! ¡Somos campeones del mundo! 36 años tuvimos que esperar. Tanto que había luchado durante toda mi carrera se me dio casi al final. Quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo. Los sábados pasó a Valores. Me causa gracia este separador, porque de repente Messi está, ¿no? Sí, yo que el partido, que es Sardo, no sé qué, y de repente Messi, Barcelona, sábado a la tarde. Claro. El final. Musiquita. Messi ya está en otra actitud. Dejó, claro. No, porque ganamos el Mundial, no sé qué, y de repente... Sábado en la tarde. París. Exactamente. ¿Cuál es la historia, Martíncho, de este fin de semana en la ciudad autónoma de Buenos Aires? Voy a traer una historia que realmente conmovió a todo el mundo, o sea, no se está hablando de otra cosa. No es la alcanza pelotas. No. Hablen del golazo igual más del alcanza pelotas, ¿no? Porque nadie dijo nada del golazo. Pero estuvo bien la chica. Estuvo muy bien, pero bueno, fue un golazo que no es que le dijo Tomás y hacelo, hubo que hacer ese gol. Pero si no hubiese habido como esa actitud rápida, atenta. Claro, algo que se suele ver esto de que esconden las pelotas, diría. Claro, está bien, era un ayudante Hay de que River. ver si otro la agarra de volea como la agarró Nacho, o sea, no le quitemos mérito. Es verdad, fue un buen gol. Pero vamos a contar una historia que estuvo muy, por lo menos en el mundo del deporte, que es Alex Roca, un chico de 32 años de Barcelona que tiene un 76% de discapacidad motriz y una parálisis
cerebral y aún así fue la primera persona en la historia, el primer atleta, podemos decir, en completar una maratón. Una maratón son 42 kilómetros. ¿En dónde? En Barcelona. La maratón de Barcelona, la maratón de Barcelona, para quienes no sepan, es de las de asfalto una de las más difíciles por el tipo de piso, el adoquín de Barcelona, el típico, viste, que tiene la florcita, los 20 y pico % que no es no sufre discapacidad. Sí. ¿Qué le permite hacer? Le permite, obviamente, mover las piernas y mover un brazo. Sí. En ese mover las piernas, por decirlo de alguna manera, le permite correr, podemos decirlo. No es hacer un trote o una caminata un poco más. Sí, es una corrida, pero es un trote largo, digamos. Y, como digo, él es atleta. O sea, él se presenta y trabaja y vive de ser atleta. Lo que pasa que nunca lo habían dejado los médicos ni competir en una maratón, ni siquiera era... En la historia, hay gente con 76% de discapacidad intentó siquiera. No, aparte hay un tema con la estabilidad corporal también. Porque él tiene un brazo solo para ser estable. Él, por ejemplo, no habla, se comunica con lenguaje de señas, que encima ni siquiera lenguaje de señas completo, porque el lenguaje de señas vos, yo muy bien no sé, pero tenés que tocarte todo el cuerpo, hay partes que te tocas. Él hay movimientos, gestos que no puede hacer, pero su novia lo traduce. Él hace los lenguajes de señas para comunicarse y su novia va a todos lados. Por ejemplo, esta semana estuvo en La Resistencia, que es un programa de España muy popular. Sí, lo vi a Florencia, nuestra ex productora. Exacto, y fue muy emotivo porque él estaba ahí sentado y todo con su lenguaje de señas y la novia le traduce todo y la novia aparte todo al detalle y cómo le preguntan. Pero él, como digo, con ese porcentaje restante que tiene de movilidad, bueno, le permite competir. Él tiene 32 años. A los 25... él ya quería ser un atleta completo y decir, bueno, quiero competir y ser un maratonista. Bien. No lo dejaron, obviamente, porque no es que yo voy y me presento. No. Si no tenés un apto médico en esos niveles, no te dejan, porque si vos te morís en el medio de la carrera, hay indemnizaciones. Bueno, sabemos cómo funciona el mundo capitalista. Sí, piensan más en los problemas que lo importante que puede ser para esa persona lograr participar de una competencia. Entonces, él de los 25 a los 32 tuvo que hacer un triatlón. O sea, esto no es que tuvo que hacer, sino que lo que hizo como para prepararse y que lo dejen. Un triatlón, 5 media maratones, que igual son un montón de kilómetros. Locura. Y son 21. Y 2 carreras en mountain bike. ¿Cómo hizo eso? Increíble. ¿Cómo habrá hecho? Es una locura. Hay video, después búsquenlo, por favor. Aparte es manejar con una mano. Y pedalear. Porque tiene un brazo solo. Claro. Pero, bueno, pero yo pienso en la parte de arriba del cuerpo. Todo el tiempo desde que empezó a hablar estoy pensando y todas las preguntas. Busquen los videos de Alex. O sea, la estabilización del cuerpo. Vi la maratón y es increíble el esfuerzo que hace y no lo puedo meter en una mountain bike. O sea, en la imaginación. Claro, porque aparte y aparte es claro, pues son territorios peores a los precandidatos a gobernadores en la provincia de Buenos Aires. Aires. No es tan malo, yo he hecho. Vos me decís, la carrera precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires junto por el cambio y una carrera de mountain bike. Y yo la mountain bike. Y elijo la de mountain bike, obviamente. Sí, es más fácil. De cabeza. Y aparte en todo esto no hay ripio, no hay nada. En todo lo que les estoy nombrando, las completó. Porque una cosa es decir, ya es un sacrificio que las haga, o sea, que haga una media maratón es un sacrificio. Pero él las completa. Claro. Con lo cual en estos 7 años, él no bajaba los brazos, por decirlo de alguna manera, hasta conseguir que lo dejen participar de la maratón, aparte de la de Barcelona. Con todos esos papeles fue y dijo, che, loco, yo hice todo esto, ahora déjame correr y a este maratón. año, la semana pasada, lo dejaron. ¿Me escuchás, ñato? La completó y acá quiero jugar un poco que juguemos. Juguemos. ¿Cuántos participaron? Juguemos, Andrés. Levantá las manos. 1500. Es la maratón de Barcelona, es muy épica, va gente de todo el mundo. Claro, 3.200 personas. Ah, sí, es por joder, Andrés, no, ¿qué vuelves a preguntar? ¿Cuántas personas participaron de esta maratón? 1538. Me lloró porque le dije eso. No, porque es muy épica. Es 5K. la que todos los atletas se preparan. Por eso digo, lo de Alex Roca. 10.538. Jamás escuché hablar de la maratón de Barcelona. 11.450. Estuve ahí, más o menos. Una barbaridad. Porque como te digo, de asfalto es de las más complicadas por el tipo de adoquín que tiene Barcelona. Porque encima te hacen meter por todos los lugares y más aparte viejos, me imagino que antiguos. si es así todo España. Sube y baja, claro. No, es hermosa. Bueno, tampoco es Quito. No, pero España era la está dibujando 4 cuadras, una rotonda y una montaña. 5 cuadras, una rotonda y una montaña. Porque nos hizo acá en la radio, nos hizo como la mano hacia arriba y hacia abajo. No, tiró para que voy a jugar a La Paz. Si yo la pasaba mal caminando por Madrid. ¿Qué más? De los 11.450, 10.863 cruzaron la meta, con lo cual hubo gente que ni siquiera pudo completar. O sea, lo de Alex ya era superlativo. Claro, como Alessandri.
Claro, porque hubo gente que en el camino no llegó. O sea, él era el único con discapacidad, aclaramos. O sea, no hay otros atletas, no es algo que se permite que te dejen. Claro. Bueno, de estos 10.863, Sí. ¿ustedes qué dicen? ¿En qué puesto terminó? ¿10.863 o pudo adelantar para algunos mí más? terminó en el 8.000, 7.000. 7.000 y pico. Sí, 7.784. Le están tirando mucha expectativa. ¿Por qué no? 7.784. Abandonaron 1.000. 2.000, más o menos. Pero claro. estos completaron, por eso digo, los que completaron. Y un 8, un 9. Esperen un un poco. 8.532. 10.800. Terminó Ay, 10.754. muy cerca. Con lo cual, 109 atletas quedaron por detrás de él. O sea, él Tremendo. superó a 109 atletas que aclaramos. Yo le quise poner más fe. Porque No, banco a no, morir toda la que está por haciendo. eso digo, ya era una locura terminarla. Pero encima, 109 atletas, él los miró como de reojo, decir, Sí, sí. che, no me están alcanzando. Como Charlie ahora que nos mira de reojo. Charlie se pone nervioso ya. Sí, Cuando a esta faltan hora. 2-3 minutos de programa, A esta hora. empieza como a picantear con sus voces, viste, parpadea más. Sí. Hubo uno de estos se nota 109, tensión. uno de estos 109 que podemos decir que lo adelantó ficticiamente porque era su compañero Valenti San Juan, que él transmitió toda la carrera por Twitch y dijo, yo no voy a competirla, y lo acompañó. Es muy valeroso decir, él no quiso participar, sino que dijo, yo corro a la par tuya y te transmito todo por Twitch. Bien. Para terminar, Sí. quiero Qué fenómeno. cerrar con algo, porque cuando termina la carrera es muy emotiva. Él, antes dije lenguaje de señas, no, es lengua de señas. Lo primero que le dicen es, ¿qué sentís? ¿Por qué hiciste esto? Y él lo hace y después la novia lo transmite y es, simplemente porque me hace feliz. No hubo una super explicación, viste que a veces buscan ese super mensaje. Claro. Dante Fue Choi. como, no Claro, sé, él luchó por hacer algo que le hacía feliz. Es otro Dante Choi. Es otro Exactamente. Dante Choi. Que Yo dijo, igual. yo pongo función brisa porque también quiero Claro. ser feliz. Y Pierdo dormir plata, mejor, me pero gustó. soy feliz. Este se pone en función maratón. Vamos a hacerlo trabajar a Charlie, lo operador de este programa. Cortina de mensajes nueva que estamos estrenando en el día de hoy, 1 de abril. En vivo. Sí. Hola. Últimos mensajes que llegan sobre esta pregunta. ¿En qué invertiste a pesar de las opiniones? Justamente Charlie lo quería leer. Dice, invierto mucho en coleccionismo. A pesar de las críticas, compra figuritas, muñequito, colecciona. Fracasos. Colecciona. Pero mira No. estos dos mensajes últimos que son buenísimos. Mirá, Agus dice, invierto en tecnología doméstica. Sí. Todos me critican, pero a mí me facilita la vida. Aguante Dante Choi, manda. ¡Bien! Vamos. Ya tenemos a alguien para la agrupación Dante Choi. Dante Perfecto. Choi tiene que venir para hacer una publicidad. Hay que ver para quién juega. ahora que la pongan, tanto que la... Mirá Dante si Choi. lo hacemos jugar para la política cordobesa o tal vez no Claro. sé, empieza a rosquear con Urbano, no sabemos. No, en las notas dijo que era importante esto de trabajar en la tecnología, la industria argentina, así que bien. Te Dante, pone un parque eólico. Apoya a Jorge Macri. No sé. La agrupación Dante Choi con Jorge no, Macri. No sé. Bueno, y cerramos con el de Lore. Mensaje de Lore. Sí. Dice, invierto en el súper. Compro supermercado, compro mucha lata, mucha conserva. Me dicen que se va a vencer todo. Como un Zombieland, más o menos. Está bien, ella conserva, ¿no? Está bien. Señores, nos estamos yendo de este programa. Charlie, cambia la cortina. Nos vamos a otra situación de playa, surf, en este momento. ¿Hicieron este programa, Catalini? Un equipo completísimo. ¿eh? ¿Quiénes serían? Agustina. Oriana y Martina. Vamos. Exactamente, ¿viste? Lo tengo el Está machete, pero bueno. Acompañándonos, José Fernández. Exactamente, José Fernández, el señor Martín Boscarol, Lo piensa. Marcelo Aymar, Así es. Charlie de la Pitbull, Charlie Carlos Usted, no se Rodríguez, olvide de usted que es importantísimo. Andrés Caterini. Y acuérdense que alguna vez dijo que todo se resolvía en 5 minutos. Por suerte, ese no está más, es el expresidente Mauricio Macri. Y aquellos que insistimos en que eso no sucediera nuevamente, el domingo no sabes el suspiro que metí. Chau, buen fin de semana. Pásenla lindo, les mando un beso. Settle